Bueno, futsaleros, podcasteros de Venda y Reflex, queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo capítulo, el cuarto. Poco a poco vamos sumando. Capítulo, yo creo que va a estar espectacular, espectacular. Traemos a una persona a la que le gusta la comunicación, muy activa en redes sociales, con un historial bastante extenso, pese a su edad. Persona muy joven, pero que ya tiene un bagaje muy amplio y desde muchos puntos de vista, que creo que nos va a dar una perspectiva muy, muy buena de lo que se cuece en el mundo del fútbol sala, que al final es para lo que estamos aquí. Don Gabriel Hernández, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, depende cuando la gente vea el podcast. Bienvenido. Muchas gracias. Lo primero, pues agradecerte que me hayas invitado aquí a este podcast, que por lo que voy viendo tiene muy buena aceptación y aparte muy buenas ideas. Y bueno, pues encantado y vamos a hablar de fútbol sala, que es lo que nos encanta y lo que nos apasiona. Por supuesto que sí, charleta, charleta entre amigos del fútbol sala. Pues bueno, ya sabes cómo va el formato. Te presentas un poquito, nos cuentas cómo empezó tu vida en el fútbol sala, cuál es un poquito tu carrera, tus inquietudes y vamos desarrollando temas sin prisa, sin pausa, lo que vaya saliendo. Vale, pues perfecto. A ver, yo inicio en esto del fútbol sala, yo creo que con 12 13 años. Anteriormente, como todos los niños, pues jugaba en el patio del cole con mis compañeros y también al fútbol, lo que es ahora el fútbol 7 y luego el fútbol 11 en el que estuve un año. Y bueno, pues no me gustaba mucho porque se tocaba muy poquito la pelota. Era un niño que le gustaba tener el balón y dentro de mis pocas dotes como deportista y jugador, eh, decidí pasarme al fútbol sala, sobre todo también pues, porque antes todos los campos eran de arena, no es como ahora que se juega en césped. Mi madre llegó a un punto que estaba harta de lavar la ropa todos los fines de semana y de que jugásemos en charcos, porque cuando lloviera en charcos. Y bueno, pues decidimos cambiar de deporte y meternos en el fútbol sala, ¿no? Por suerte, donde residen mis padres actualmente todavía, en el Escorial, había un club que era el Escurialense, al cual pues yo le tengo muchísimo aprecio porque es donde empecé a jugar, posteriormente a entrenar y que actualmente pues llevan grandes amigos míos, son pues el presidente, el vicepresidente, que precisamente hace muchos años fueron mis entrenadores, ¿no? Y bueno, pues ahí empecé un poquito a conectarme con el fútbol sala, en categoría infantil creo que fue, y no es hasta categoría juvenil donde yo más o menos pues empiezo a meterme un poquito más en el mundillo, ¿no? Es verdad que veía pues los partidos que se televisaban pues anteriormente en la 2, ¿no? En los sábados a mediodía, antes pues no había ni streaming ni redes sociales y la red social por autonomasia que había en el fútbol sala pues era el foro de doble penalti, ¿no? Y yo ahí pues descubrí el foro de doble penalti cuando mis amigos iban a los típicos ciber estos a jugar al Counter-Strike y estos juegos, pues yo me tiraba horas en el foro de doble penalti, viendo noticias de fútbol sala, conectando con gente de otros sitios. También estaba Gol Sala por aquel entonces, Ujú. que por desgracia desapareció hace bien poquito, y esas eran las dos referencias que había de fútbol sala. Y bueno, pues empecé un poco a estudiar ese deporte que me encantaba conocer jugadores, equipos que no conocía y a través de ese foro de doble penalti, como te digo, pues empecé a conocer a mucha gente, ¿no? Posteriormente en las maratones de verano, pues empiezas a viajar ya con cierta edad, con tus 17 18 con tus amigos a jugar por ahí y empiezas a conocer a más gente, te empiezas a meter más en el mundillo y esa es un poco la introducción en el mundillo del fútbol sala. Es cierto que luego pues estuve jugando varios años Nacional B, Nacional A, llegó a tocar, pero conociendo mis limitaciones, como digo siempre. Y sí, es así, hay que reconocerlo. A profesional no iba a llegar como jugador. Y bueno, pues poquito a poco el gusanillo de entrenar me va picando también un poco. Con 16 17 años empiezo ya a entrenar en el club que os decía antes, en Escurialense. Poco a poco pues vas conociendo más gente, se te van abriendo algunas puertas, por así decirlo, pues importantes. Siempre digo que hay una persona que es fundamental para mí, que es un gran amigo mío, aparte que es Emilio Díez, que es un entrenador aquí en Madrid, que ya lo dejó por desgracia y aparte era una persona que nos llevaba a jugar maratones por ahí con el mítico Spolus, que seguramente que hay gente que lo conoce porque tiene una gran trascendencia en maratones por toda España.
Y bueno, pues él decide entrar a entrenar en la selección madrileña y me lleva de la mano con él. Entonces, pues bueno, voy como ayudante suyo en la selección infantil. Si antes veía partidos, pues a consecuencia de esto empiezo a ver muchos más, empiezo a conocer mucha más gente y bueno, pues se me van abriendo puertas, como decía, ¿no? De ahí paso a entrar en la Roza Boadilla a través de, bueno, pues de Alberto García, de Ricardo Calatrava, de Luis Fonseca, que también es otra de las pues, importantes en todo esto. Luego, si quieres, ya lo desarrollaremos, como hemos Sí, hablado sí, sí. anteriormente. Y bueno, pues esa es un poco mi introducción gradual en el fútbol sala, desde los inicios a ahora actualmente, que bueno, pues estoy metido en ello. También el que me conoce sabe que he estado muy metido en el tema de la comunicación, que también lo hemos hablado fuera de micros y ahora desarrollaremos. Pero bueno, esos son los inicios, por así decirlo. Eh, Gabri, es como que cada vez necesitabas más dosis, ¿no? Que cada vez te vas ahí Pues, sin quererlo, cada vez vas pues necesitando. Pues un poco más, ¿no? Quizá, puede ser, sí, puede ser así. No sé, mira, estos días hablando con mi madre, ¿no? Le decía, oye, me han llamado de una cosa de esta, voy a salir ahí. Y hablando un poco, ¿no? Yo hay cosas que no me acuerdo, pero me decía ella, ¿tú no te acuerdas que cuando empezabas a jugar, con 12 13 años, empezabas en el fútbol sala, que te ponías a apuntarte cuando veías los partidos en la tele? Pues claro, no había tanta información como ahora, ahora hay Twitter y tal, que te apuntaban los jugadores y luego te los aprendías y bueno, pues es verdad. Luego empiezas con la base, ¿no? Hostia, pues cada vez quieres conocer más jugadores. Vas teniendo la suerte de que pues estás en una selección madrileña, manejas a nivel de tu comunidad, pero como hay competiciones, empiezas a buscar información sobre jugadores a nivel nacional, de esas edades. Claro. Entro, tengo la suerte y la fortuna de entrar en la Roza Boadilla. Empiezas a competir en campeonatos de España, a nivel de torneos nacionales e internacionales. Empiezas a ampliar el radio de buscar más información, más jugadores. Ya desde hace 10 años más o menos, 2012, cuando empieza a explotar un poco más todo Twitter, ya se empieza a compartir mucha más información, empieza a haber canales de YouTube, de fútbol sala, empiezas a ver ligas extranjeras. Bueno, pues no sé, pues ese... Hay gente que me dice, pero ¿cómo te puedes ver un Chonburi con Por de la liga tailandesa? Bueno, pues hay siempre un ese de que quieres conocer algo más y no sé si es una necesidad que me pica por dentro o que me gusta y me apasiona y bueno, pues lo haces. Y como tú bien dices, pues desde pequeño vas gradualmente queriendo un poquito más, un poquito más, un poquito más hasta ahora, que sigo diciendo que no tengo ni idea de esto, ¿no? Y que siempre quieres seguir aprendiendo más. Es así. Bueno, esa es una de las cosas, esa es una de las cosas básicas, el querer siempre seguir aprendiendo, el seguir formándose. Al final, cualquier tipo de área o de mundo es grande, es lo suficientemente grande como para tener la noción. Creo que ahí empieza todo, ¿no? Es decir, no lo sé todo, es decir, voy a seguir con esto y además, uniéndolo un poco con lo que habías dicho, es que nunca se sabe realmente. Todo ese conocimiento que tú vas adquiriendo, nunca sabes realmente si te va a servir en un futuro y para qué te va a servir. La vida te pone al final en situaciones con las que no contábamos, ¿no? Efectivamente. ¿No? Y aparte, yo sí que a ver, me considero en todos los ámbitos, ¿eh? No solo en esto del fútbol sala. En general, soy una persona que me gusta, pues no sé, aprender siempre cosas nuevas, ¿no? E intento relacionarme. Es verdad que mi círculo de amistades y mi círculo de gente está muy relacionado con el fútbol sala, porque es fútbol sala para muchas cosas, pero sí que creo que mucha gente de fuera de tu círculo te aporta cosas nuevas y sobre todo esas ganas de aprender cosas son fundamentales en todo en la vida, creo, y para cualquier cosa, y cualquier oficio que desempeñes. Creo que es algo fundamental. Y bueno, pues me considero así y bien, yo creo que bien. Sí, el que no se te caigan los anillos para decir, bueno, pues ahora me pongo con esto, estoy en este área, voy a intentar aprender todo lo que pueda de este área, ahora paso a este otro área, intento aprender, al final también es algo holístico, ¿no? Que está muy de moda esa palabra, Eso un es. conocimiento global, ¿no? Total. Y yo creo que tú eres un ejemplo de que realmente el fútbol sala no se basa solo en ser jugador o en ser entrenador, sino que tienes distintas fases y luego dentro de cada área puedes desarrollar muchos trabajos diferentes, ¿no? Que también se trata un poquito de hacerle ver eso a la gente, que el fútbol sala no es solo juego, ay, no puedo jugar, qué pena, ya no me puedo dedicar a esto o no puedo entrenar. No, al final podemos aportar mucho desde muchos ámbitos, ¿no? Yo, mira, hay una anécdota, ¿no? Que yo dejo de jugar muy joven, 23 24 años, más o menos, también porque me empieza a picar mucho lo de entrenar.
y me gustaba mucho más. Aparte, bueno, pues por un tema de pubalgia llega un punto que ya pues estaba reventado, no podía entrenar 3 días seguidos y decides, bueno, pues mira, no vamos a ser profesionales, nos dedicaremos a jugar pachangas con los amigos cuando se pueda, un par de maratones en verano, a pasarlo bien y ya está. Pero otra de las cosas que yo quería haber hecho y estudiado fue INEF, ¿no? Y por un tema de todo esto me dijeron, quizás no es lo más recomendable porque te va a dar muchos problemas, ¿no? Ujú. Pues bueno, se abrió una segunda vía que era el periodismo, que siempre me había apasionado y me había gustado. Aparte me considero una persona que, bueno, pues que me gusta mucho leer, soy muy inquieto, me gusta aprender muchas cosas, como he dicho antes, y se abrió esa vía y bueno, pues ya dentro de la carrera es verdad que vi que había hoy un nicho dentro del fútbol sala que no estaba nada explotado. Y bueno, pues oye, ahí por esa rama también me metí, ¿no? Siempre vinculaba al deporte, como tú bien decías, pues muchas veces pues todos hemos querido ser jugadores y no se nos ha podido dar. Está la rama del entrenador, yo por eso vi también la de la comunicación, que es algo que también me gustaba mucho, y la he intentado ir explotando dentro de mis posibilidades. Bueno, esa rama de la comunicación tampoco te fue nada mal, porque al final te permitió trabajar en un lugar como la Liga Nacional, que es como el ente top en aquel entonces del fútbol sala, ¿no? Sí, la verdad que fue curioso porque, bueno, pues todavía estaba acabando uno de los últimos años de la carrera y recibí una llamada de María Rodrigo, que era la jefa de comunicación. Yo ni lo había buscado, ni de pronto un día yendo hacia la universidad en el autobús me llamaron, dije, oye, pues sí, me voy a acercar por allí a ver qué me quieren contar. Entré de prácticas, creo que fue la temporada 2014-2015 o así, y yo salgo de allí en la 2019, fueron 5 o 6 años, la verdad, Ujú. y muy bonitos. Yo he de reconocer que me lo pasé muy bien, aprendí mucho, porque estaba muy verde en muchas cosas, hay que reconocerlo. Conocí muchísima gente, pude viajar a muchos sitios, pude, pues bueno, como digo, hacer muchas amistades, se me abrieron muchas puertas. También creo que a base de mi trabajo, a mí siempre lo digo, nadie me ha regalado nada en ningún sitio, ni como a nivel de comunicación, ni a nivel de entrenar, ni a nivel de nada. Eso es algo que me gustaría recalcar porque, bueno, por ahí se leen muchas cosas y la mayoría pues son de gente que Bueno, no tiene ni idea, eso. Trolls siempre va a haber. pero efectivamente, oye, las opiniones son libres, hay que reconocerlo. Pero para mí fue muy bonito, ¿eh? Esa etapa la guardo, tengo mucho cariño y mucho respeto por todo el mundo y me lo pasé muy bien, la verdad. Aprendí mucho, ¿eh? Con mucha gente. Y Gabri, simplemente para que la gente pues lo sepa, ¿no? Tenga un poquito de visión, de visibilidad de qué es lo que hace un responsable de comunicación en un ente como la Liga Nacional. Pues hacíamos de todo, porque igual la gente se pensaba que ya había 20 personas trabajando, pero en comunicación éramos dos. Y desde cubrir jornadas desde viernes a domingo de cubrir primera y segunda, crónicas previas, vídeos de partidos, manejo de redes sociales, enviar a medios toda la información posible para que el fútbol sala tenga una repercusión posterior en medios nacionales. Aparte de eso, yo en los últimos años también pues producía el programa de Pista Azul, que fue uno de los primeros programas que tuvieron ahí un poquito de Ujú. visibilidad y aparte daba voz a la competición. Y bueno, pues como digo yo, picapedreros de la información del fútbol sala hemos sido, es así. Luego también, pues, organización de los eventos que había, que bueno, pues la gente se pensará que el de comunicación solo va, hace la crónica, lleva las redes sociales y maneja en las ruedas de prensa, pues no. Allí se ponían desde veleros para metacrilatos y de todo, y si había que picar entradas las picábamos y hacíamos de todo. Y creo que eso también fue una de las cosas buenas que tuvo la Liga Nacional en su momento, ¿no? Que los pocos que estábamos no se nos caían los anillos, hacíamos de todo. Y como te digo, pues oye, he tenido la suerte de trabajar con gente pues, muy profesional allí. Sí, eh, al final es un trabajo, como tú dices, de picapedrero, pero que tiene cierto aspecto de satisfacción, ¿no? De autosatisfacción de decir, coño, es que estoy realmente trabajando muy duro porque el deporte que adoro, que amo, o que me encanta, pues tire para adelante, ¿no? Estoy poniendo mi granito de arena, ¿no? Supongo que también habría mucho de ese componente, ¿no? Para mí, más allá del tema, sobre todo los inicios, luego va cambiando. Entro como becario y luego ya me quedo, pero sí, esa satisfacción personal de ver que las cosas van creciendo poco a poco y de que cada vez quizá hay más visibilidad es muy grande. Y luego que, yo qué sé, como que un torneo como la Copa salga bien,
es muy satisfactorio, ¿no? Verte allí y, joder, dices, esto es la hostia. O sea, yo no me imaginaba ni por asomo que iba a poder hacer todas las cosas que he hecho. Y aparte, insisto y vuelvo a lo que hablábamos antes, todo lo que aprendes, que no solo te centras a nivel de comunicación, ¿no? Oye, pues yo, gracias a esto, aprendí muchísimo de marketing, muchísimo, que no es algo que yo haya estudiado de forma directa, es verdad que luego me he formado a posteriori porque es algo que me inquieta, me gusta y me gusta conocer, pero también, oye, pues te da otra visión de las cosas muchísimo más global que solo centrarte en tu campo, que es el tema de la comunicación. Y luego al nivel de crecimiento creo que en esos años creo que fue exponencial en cuanto al fútbol sala, que toca un poco pues su cima, ¿no? Como hablábamos antes, pues fuera de tal, con la copa aquella del Wizzing, que para mí Ujú. aquello fue bestial, ¿no? Y que cualquier cosa después de eso parecía poco. Pero creo que en eso hubo un crecimiento grande, sobre todo luego también hubo años en los que empezaron desde la liga a retransmitir por streaming casi todas las jornadas de partidos de primera división, luego es verdad que luego se cayó aquello porque era pues complicado de sostener, ¿no? Y Mucho luego coste. también eso la gente lo tiene que entender, ¿no? Que ahora que está este debate de, joder, es que no se ven partidos, es que no sé qué, si quieres luego lo tratamos, pero también hay que entender a ambas partes, ¿no? Pero creo que sí, para mí fue muy satisfactorio como persona que le apasiona este deporte, pues ver ese crecimiento, ¿no? Y sobre todo ser parte de ello desde dentro, que es algo muy Sí, bonito. totalmente. Hay dos temas que quería tratar un poquito sobre lo que has dicho. El primero de ellos es cómo es organizar una Copa de España por dentro, ahora que has estado hablando, ¿no? De la Copa del Wizzing y demás, que además Una locura, una puta La locura. Copa del Wizzing lo que se juntó además es que se juntaron todas las condiciones perfectas. Jaén ganó la Copa, una de las mejores aficiones de España, porque nadie se sienta aludido, si no la mejor, pero una de las mejores. Eh, Hasta el último partido dando color al WeThink, el Inter que en aquel entonces lo ganaba todo, que justo hinca la rodilla, o sea, yo creo que cuéntanos un poquito cómo es organizar ese tipo de competiciones. Pues a ver, igual la gente se piensa que organizar ese tipo de competiciones es ir la semana de antes y aquello ya está hecho, ¿no? Pero no es así. Hay un trabajo muy grande de meses previos, de muchísimas reuniones, de hacer muchos viajes al sitio, de localizar para ver cómo se va a colocar la tele, de cosas con ayuntamientos, institucionales, a nivel de comunicación, pues igual, el trabajo previo que hay de organización de, oye, qué medios van a venir, cuántos se van a acreditar, cuántos más vengan mejor, porque al final, pues oye, mayor visibilidad y mayor de todo va a tener el propio deporte. Y bueno, pues es que es laborioso, sobre todo porque, como te digo, éramos muy poca gente. O sea, es Ujú. cierto que luego durante la copa, la competición, pues venía gente a echarnos una mano. De hecho, había jefes de prensa de clubes que se ofrecían y venían, simplemente ya no solo para ayudar, también para vivir algo así, porque creo que es algo muy bonito y a nivel de organización no tiene nada que ver con organizar un partido con los medios que van a tu club a diario, es algo más a nivel global y a nivel nacional y creo que es una barbaridad, pero hay muchísimo trabajo por detrás, ¿eh? El que se crea que no, hay mucho trabajo por detrás, pocas manos y mucho trabajo, como te decía, Sí. ¿no? Y jornadas muy largas de, pues yo qué sé, trabajar 19 horas y dormir 4 y que no es solo el ir a cubrir el partido y ya está, ¿no? Que nosotros estábamos desde las 9 de la mañana en un pabellón y cerrabas el pabellón. Que no cuando acaba la gente que se va a cenar y yo he salido de copas y no de partidos de la copa, no de copas, porque ahí de copas no se podía salir, Poco, ya te lo con digo, ese era horario, poca inviable porque copa. tu cuerpo no aguantaba, era inviable, pero de salir a la 1 de la mañana de un pabellón y no tener dónde ir a cenar. Decir, ¿dónde ceno? No tengo dónde ir a cenar, ¿no? Son, pues eso, 4 o 5 días a full en la competición, pero hay mucho trabajo anterior. La semana previa, yo por ejemplo recuerdo empezar la copa el jueves, pero nosotros desde el domingo anterior ya estábamos en la ciudad tal, trabajando previo Preparando a que todo. todo esté bien y a que... hay mucho trabajo detrás, ¿eh? Muy bonito cuando todo sale bien. También es verdad que tú, como estás dentro, las pocas cagadas que hay, te das cuenta, pero intentas que la gente no se dé cuenta y No se dé luego la cuenta, gente claro. te dice, Buah, es la hostia, cómo ha salido todo, y tú pensando, joder, pues si se hubiesen enterado de lo que ha pasado, ¿sabes? Pero bueno, es Sí. así, pero es muy, muy bonito. Y luego al hilo de lo que decías antes de la Copa del Wizzing, creo que aquello, ya no porque lo viviésemos desde dentro, creo que el aficionado del fútbol sala no sé, se llegó a otro nivel, ¿no? Que quizá no Ujú. estábamos acostumbrados. Se pasó de pabellones, pues yo qué sé, yo viví
como aficionado, pues Santiago, Logroño, Ciudad Real, Guadalajara, también dentro de en la liga y pues Ciudad Real, Guadalajara, Ciudad Real, ese tipo de copas, ¿no? En pabellones un poco más pequeñitos, Pequeños. que es igualmente la hostia, pero, y perdón por la expresión, pero, pero es cierto que un Wizzing, llenar un Wizzing en semifinales y final como estuvo y sobre todo lo que tú decías, ¿no? Una afición como la de Jaén, con un Inter que era el Inter de Velasco, que venía con un potencial tremendo, avasallando en todas las competiciones. Pues oye, se dieron todos los factores para decir, joder, hemos llegado al culmen de esto, ¿no? Y fue muy bonito. Y al hilo también de lo de Jaén, creo que con equipos como Jaén, la Copa que gana Ciudad Real en 2015, creo que es algo muy bonito y que creo que ha hecho muy, muy bien al fútbol sala. Creo, porque creo que son clubes que las aficiones son espectaculares. Y voy al tema de Jaén, voy al tema de Valdepeñas, voy al tema actual de Manzanares, creo que esos equipos, esos clubes, se necesitan. Se necesitan sobre todo por la masa social y la gente que arrastran y mueven. Y eso, a fin de cuentas, repercute en un beneficio y en un retorno en el fútbol sala. Y creo que es muy importante. Estoy muy de acuerdo. Lo hablaba con Dani, creo, en el primer capítulo, en el primer episodio. Creo que este tipo de sucesos, porque desgraciadamente son sucesos, no es lo normal, ¿no? No han hecho sino dar mucho más valor al fútbol sala. Que el hecho de que Jaén gane la Copa de España, que ya lleva tres, que Málaga Ujú. ganara la Copa del Rey, han sido un antes y un después en cada una de las competiciones, porque han dado mucho valor a la competición y han dado esperanza a todos los equipos de que realmente se puede ganar de vez en cuando. Es decir, la Copa del Rey, ¿cuándo ha empezado a valorarse realmente? En el momento que Málaga gana la Copa del Rey y todos los equipos medianos y pequeños dicen, oye, que es que un equipo de segunda división se ha plantado en la Final Four y ha ganado la Copa, ¿no? Y creo que a partir de ahí, ya vemos, ¿no? Este fin de semana que se va a jugar la Copa del Rey, eh, está todo el mundo esperando que llegue, ¿no? Sobre todo porque otra vez clubes que no están construidos para ganar títulos pueden ganar un título. Creo que se ha democratizado mucho en los años la competición. Bueno, las competiciones en general, ¿eh? Ujú. Y creo que eso es bueno para el propio deporte, porque se abre un abanico grande de opciones y también lo hace más atractivo, para el aficionado sobre todo, ¿no? Y también engancha, porque, a ver, habrá de todo, ¿eh? Pero yo creo que en este deporte lo bonito que tenemos es que la gente empatiza con el débil, ¿no? Entiéndeme, el débil. Bueno, pues sí, pues los hay aficionados de Inter, del Pozo, de Barça, pero quizá el aficionado que no tiene equipo, si juega Inter con Jaén o con Sota, pues prefiere que gane el Jaén o el Sota, ¿no? Y creo que eso también es algo bonito que tiene el fútbol sala, que es mucho más cercano todo y que es diferente al fútbol, ¿no? Que no hay ese fanatismo entre aficiones, entre aficionados, incluso, pues oye, yo entiendo que igual una final Jaén-Barça, pues el aficionado de Barça quiere que gane su equipo, pero coño, si es del fútbol sala de verdad y gana el Jaén, pues dice, pues igual me duele menos, ¿no? Creo, desde mi punto de vista, ¿no? Totalmente, Entonces creo que es así. Y eso es lo totalmente. bonito de este deporte. Yo la copa que mencionas de Ciudad Real que ganó Jaén, la primera, yo me acuerdo que cuando Jaén rompe el partido, ¿no? Que hay un momento en el que rompe el partido, y yo estoy votando. O sea, recuerdo dónde estoy viendo el partido y estoy votando. Porque me alegraba tanto que un club que no fuera ninguno de los tres grandes ganara un título y me acuerdo de decirlo, esto va a cambiar el fútbol sala, esto va a cambiar el fútbol sala. Y realmente creo que lo cambió. Creo que Jaén se puede considerar un grande simplemente por lo que ha hecho por cambiar ese paradigma, ¿no? De que siempre ganaran los mismos. Y ya no solo considerarse un grande por romper ese paradigma, sino porque creo que como club está apostando por ser grande. Porque me parece una barbaridad lo que tienen allí montado en el Olivo Arena, las oficinas del club y cómo está creciendo exponencialmente el club, me parece una barbaridad la apuesta que se está haciendo. Y creo que es algo muy bueno para el fútbol sala. Y aparte, mira, hay una anécdota que ahora que me lo has recordado de esa copa, Alfonso Prieto era el portero de Jaén en esa Ujú. copa y es muy amigo mío. Y claro, yo allí iba a los partidos antes y estaba allí en la mesa de prensa y salían a calentar o los días previos a los entrenamientos y tal. Bueno, pues recuerdo que el primer partido salen a calentar, le digo, Alfon, ¿qué? Dice, esto está imposible, tío, muy, muy complicado, muy complicado. Acaba el partido, gana. Partido de semifinales, Alfon, ¿qué? Yo creo que este ya ni de coña, ya ni de coña.
pasan a la final. El día de la final le digo, Alfon, ¿qué? Dice, pues ya no sé qué decirte, tío, porque pues igual la ganamos. Pues la ganaron, ¿sabes? Sí, Y sí. bueno, pues fue algo que yo creo que más allá de la afición de Jaén va a recordar todo el mundo del fútbol sala. En los últimos años creo que ha sido algo muy bonito y Sí, muy además no es representativo también para el propio deporte. totalmente. Además, no es que la ganaran de aquella manera. No, no, es que pasaron por encima al Barcelona, en mi opinión, el mejor Barcelona de la historia. Eso es. Un Barça con un Ferrao y un Diego recién llegados, pero que tenían a gente como Saad, a Paco Sedano en portería, Igor, a Sergio Lozano en su prime, como se suele decir ahora, ¿no? Los jóvenes dicen eso. Y un elenco de jugadores espectacular con un director de orquesta como era Marc Carmona, que para mí ha sido espectacular. Ese equipo de Barça ha sido espectacular. De los últimos años, tanto ese Barça de Carmona como posteriormente el Inter de Velasco han sido dos de los equipos que han monopolizado títulos y totalmente, hegemonía en el fútbol sala nacional. Y tiene mucho totalmente. mérito, ¿eh? Y de hecho, la gente igual no se acuerda, pero que Jaén en la primera ronda, en esa copa, si mal no recuerdo, elimina al Pozo, ¿eh? Sí, y en la segunda está a punto de irse fuera, que mete Chino Por eso, con la famosa un gol tormenta. ahí, La eso es, tormenta que eso salió en es. la Resistencia, se hizo viral. Entonces, aquella Copa de Ciudad Real creo que tiene mucho mérito y la posterior del Wizzing también por todo, porque no es flor de un día Jaén y se está viendo con los años, ¿no? Que igual había gente que se pensaba que, bueno, pues fue suerte. Fue un poco extraño también porque, si mal no recuerdo, después de ganar la Copa de Ciudad Real, el año siguiente casi descienden a Casi segunda, que lo descienden. pasaron muy mal, muy, muy Sí. mal. Pero bueno, mira, luego han ido sentando bases y pasos cortos pero firmes, pero míralos, ahí están, ¿eh? Y son un referente. Son un Yo creo que fue una referente a buena nivel lección para nacional ellos y sí, también. también. Esas hostias, como se suele decir, se aprende de ellas, ¿no? Sí, sobrevivieron a Y ella y se repusieron bien. Joder, y así es, también, así es. y Sí, también. sí, es así, es así. Sí. Gabri, también ese era el otro melón que quería abrir, ¿no? Que has mencionado, el marketing, ¿no? Que te abrió también las puertas del marketing. Y en un mundo como el nuestro, el del fútbol sala, en el que creo que el marketing está muy en pañales todavía, bien es cierto que hay gente que ya está moviendo cositas, pero es opinión personal, estamos muy en pañales. ¿Qué crees tú que afecto de marketing en el fútbol sala? Podríamos hacer así que fácilmente, simplemente un par de, como tú has dicho antes, de tips que fácilmente los clubes mismamente, los organizadores de los torneos, los jugadores, que creo que somos los que más en pañales estamos en términos de marketing, podríamos hacer para, bueno, pues dar un poquito de difusión, porque creo que menos es complicado. A ver, hablo desde el conocimiento, creo que tengo, y desde la experiencia, ¿no? Y creo que a nivel comunicación y marketing, englobo también a la comunicación, creo que somos un deporte aún muy en pañales en muchas cosas. Creo que lo más importante de todo es que los clubes decidan apostar, uno, por profesionales de la comunicación y el marketing, que creo que es algo fundamental para tú crecer como club, como marca, como todo y luego tener un retorno económico. Y luego concienciar al jugador, al entrenador, a la gente que está dentro de tu club, de que llevan un escudo que es una marca, que eso es algo muy importante que mucha gente no tiene muchas veces en cuenta, y que si tú compartes esa marca, llega a más gente, que llegue a más gente es beneficioso para ti y aparte va a tener una repercusión directa en ti como jugador porque igual pues hay más ingresos y tu salario puede aumentar, ¿no? Un poco una pescadilla que se muerde la Sí, sí. cola y no, antes hablando contigo me dijiste una palabra, creo que no recuerdo ahora bien, pero vamos, es un círculo, ¿no? Todo y que todo tiene repercusión en lo demás, ¿no? Aparte de eso, creo que a nivel de comunicación, como decía antes, estamos muy verdes en muchas cosas. Tanto a nivel, es verdad que los clubes de primera división, pues cada vez vas viendo ya gente más profesional, gente que se dedica simplemente al club, ¿no? A trabajar para la comunicación. Ujú. Pues se hace, bueno, evidentemente dejó a Barça de lado, ¿no? Pero, por ejemplo, Pozo lleva muchos años ya, Carmen Riasares como jefa de prensa, Inter, pues también tiene su gabinete de comunicación. Palma ha dado un crecimiento espectacular y de hecho creo que han sido los primeros en tener una persona profesional del marketing que creo que está ayudando al club a tener una visibilidad espectacular, Muchísimo. independientemente de los logros de la Champions, que eso ya es, pues todo ayuda, evidentemente si ganas
títulos de ese calibre, pues puedes vender otra cosa totalmente diferente, ¿no? Pero Jaén también creo que poco a poco, pues la apuesta que está haciendo por el club creo que es beneficiosa a todos los niveles, pero creo que todavía nos queda por dar pasos, ¿no? Yo conozco a muchos compañeros de prensa que, bueno, pues sí, son jefe de prensa, pero aparte trabajan en la tienda del club y aparte pues hacen los papeleos para las fichas y bueno, y ya no te cuento ni en segunda división, ¿no? En segunda división, bueno, a ver, me dejo Alcira, porque creo Alcira, que Alcira este año con Raúl Amat ha hecho un trabajo de la hostia, hay que reconocerlo. Creo totalmente. que es una persona que tiene todo mi respeto porque apostó por esto en tercera división cuando el Alcira estaba en tercera. Ha picado mucha piedra, como se suele decir, y no quería dejarlo de lado porque creo que en eso han sido campeones de liga, pese al Sí, descenso. Y aparte ahora montó también un podcast, por lo que he ido siguiendo, con un set súper correcto. chulo. A nivel de redes creo que trabajan muy bien. A nivel de marketing creo que también el club trabaja muy bien en muchos sectores. Súper Y bueno, pues creativos. ojalá todos los clubes fuesen por esa parte, ¿no? Y bueno, pues hablo del masculino, pero el femenino pues igual, creo que es una liga que está creciendo a nivel exponencial en cuanto a medios para, bueno, o sueldos para jugadoras y entrenadores, pero a nivel comunicativo creo que hay que empezar a vender el producto y lo que tienes. Y como digo yo siempre, lo que no se ve no existe. Entonces, de nada me vale que tus jugadoras o jugadores cobren X euros, pero luego el martes o saquemos pecho, mejor dicho, de que, joder, tenemos buenos sueldos aquí, pero juegas el sábado y hasta el martes a las 8:15 de la tarde no pones la imagen El en Twitter resultado. de tu resultado, ¿no? No sé, son detalles que dices, pues creo que eso hay que cuidarlo. Creo que hay que cuidarlo. Hace 10 años no hacía falta porque, como decía antes, hasta el domingo no íbamos al foro de doble penalti y veíamos cómo habíamos quedado todos, pero ahora abre el móvil en cualquier aplicación, ya sea Instagram, Twitter, y están todos los resultados. Y creo que eso hay que explotarlo mucho más, mucho, mucho más. Te quedas atrás. Si no sigues el ritmo, te quedas atrás. Efectivamente, y bueno, que hay muchos sitios donde mirar y copiar. Al final esto es como todo, todos aprendemos copiando, ¿no? Y creo que hay muchos referentes ya a día de hoy, ya no solo en el fútbol sala, sino fuera, y hay que copiar eso y hay que empezar a apostar. Creo que hay que empezar a apostar por profesionales de la comunicación. Yo hablo desde mi punto de vista también porque creo que es lo que he vivido en los últimos años y también en mi sector, ¿no? Pues bueno, pues egoístamente hablando, pero, pero creo que también hay que explotar eso, es algo importante, sobre todo para tener visibilidad, ya no solo como deporte, sino que se entienda que los clubes son marcas. Es así, un escudo es una marca y hay que Totalmente de cuidarla, hay que acuerdo. valorarla y hay que darle valor. Y ese valor Totalmente de se le acuerdo. da pues apostando por este tipo de cosas. Y no solo una marca deportiva, también es una marca social. Porque al final Efectivamente, nuestro deporte, el fútbol sala, tiene una cosa muy buena y es que es la identidad de muchas localidades. Cosa que, por ejemplo, el fútbol pues no hace, porque en el fútbol, ¿quién juega? Grandes ciudades normalmente son las que están ahí. Pero es que en el fútbol sala, curiosamente, los clubes que más seguimiento tienen son clubes de localidades medianas, pequeñas, que el club lleva el así nombre es. de esa localidad, ¿no? Entonces es todavía aún más una gran marca, ¿no? Eso es, y un valor añadido importante. Y aparte que tenemos una suerte en el fútbol sala muy grande, que yo pues, siempre lo he visto así. Somos un deporte muy cercano. Raro es que en una final de la Copa del Rey de fútbol veas al jugador, yo qué sé, número 10 de Osasuna, que se suba a la grada entre semifinal y semifinal. Por poner un ejemplo, ¿vale? En el fútbol sala rara es la Copa en la que no está llena de jugadores porque son los colegas del otro equipo, que acaba una semifinal y se sube Sergio Lozano, por ponerte un ejemplo, Carlos Ortiz, Ferrao o Diego, y el niño se acerca y le pide una foto y se la da. Este deporte tiene eso, que otros no tienen, y creo que esa cercanía del jugador con el aficionado tenemos que, bueno, pues intentar explotarla como clubes Totalmente. y como gestores de competición, ¿no? En la Liga Nacional en su día, yo al principio me reía, pero tenía toda la razón. Mi jefa, que era María Rodrigo, ¿no? Decía, hay que intentar vender ídolos, ¿no? Generar ídolos. Lo tuvimos fácil durante una época porque tuvimos a Ricardinho en la liga, ¿no? O Ferrao luego. Pero la suerte de eso es que tienes esos jugadores que son tan top y encima son cercanos y puedes llegar a ellos. En el fútbol veo imposible llegar a Cristiano Ronaldo por extrapolarlo o a Messi o a un jugador del Mallorca. No lo veo. Vale, no lo veo. Entonces creo que eso es algo a explotar. Gabri, cambiamos un poquito de tercio. Cambiamos un poquito de tercio.
aparcamos un poquito el tema del marketing y de la comunicación y vamos un poquito a lo que es el pabellón en sí, la pista. Segundo entrenador de Talavera, en segunda Así división. es. Bueno, quiero que me cuentes un poquito cómo fue esa experiencia y luego hablaremos otra cosa del final, ¿vale? Pero ahora quiero que me hables un poquito de esa experiencia de Talavera. Pues la verdad que una experiencia para mí muy bonita, ¿no? El trabajar con Juan Mamarrube, pues para mí que le considero un amigo, ya llevaba años trabajando con él en la sombra en algunas cosas, ¿no? Desde su etapa en Burela y bueno, pues se dieron las circunstancias de poder ir a trabajar con él a Talavera y la verdad que increíble, ¿no? Sobre todo un sitio que, como Talavera, una ciudad que respira fútbol sala por todos los lados, porque es un sitio histórico. Yo sinceramente jamás pensé que pudiese terminar allí, pero bueno, cuando se dieron las circunstancias y me lo plantearon, evidentemente, pues dije que sí, ¿no? Era algo que ni se me pasó por la cabeza el plantearme, el pensármelo, no, dije directamente que sí. Y la verdad que una experiencia muy bonita, sobre todo porque, a ver, yo pues en los últimos años había estado entrenando juveniles y luego segunda B también y bueno, pues el salto a la segunda división y más ese año, esa segunda división, que fue la verdad que muy, muy dura y muy competida, para mí fue un salto como de crecimiento de entrenador muy grande, ¿no? Ya no solo por la experiencia que vives, que también, sino porque, bueno, pues oye, la competición, como digo yo, te va exigiendo cada día más, cada día más, cada día más, y aunque pienses que al principio pues no estás preparado y dices, hostias, no tengo ni idea de esto, es el mismo deporte, pero todo pasa mucho más rápido y te tienes que poner las pilas, pero como te digo, para mí fue un crecimiento muy grande, uno por la exigencia de los jugadores, que evidentemente pues te aprietan mucho más, y es bueno para ti como entrenador. Y aparte que en esa plantilla teníamos jugadores muy jóvenes, muy, muy jóvenes, que muchas veces pues crees que necesitan otras cosas a lo que necesita un jugador veterano. Y como rol de segundo entrenador, pues creo que, bueno, pues eres ese poli bueno, poli malo muchas veces, eres el nexo entre el primer entrenador y la plantilla muchas veces, ¿no? El jugador como que confía más en ti para venir a quejarse, Sí. para que luego tú lo bueno, se lo digas al entrenador, ¿no? Y bueno, pues como te digo, para mí fue un crecimiento muy grande en una ciudad que creo que también pues exige por historia mucho, exige mucho por historia. Éramos conscientes de dónde íbamos, evidentemente, y bueno, pues al final el desenlace fue jodido y duro para todos. Para mí, bueno, pues supongo que habrá gente que le dolerá más a gente que menos. A mí me dolió mucho. Me consta que a todos los jugadores y toda la gente que estábamos en el staff, pues nos dolió mucho. Porque creo que, bueno, pues esto también es algo que me gustaría comentar, ¿no? A veces lees por ahí, ¿no? Como que al jugador o al entrenador no le duele perder. Hostia, yo no conozco a ningún jugador ni ningún entrenador que juegue mal adrede, ni quiera fallar aposta. Se trabaja mucho, 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 mucho. Y yo entiendo al aficionado que se frustra porque pone toda su ilusión en ir a verte al partido, el pabellón y tal, pero al final esto es deporte. Y todo depende de si entra la pelotita y no. Es así. Pero a lo que voy es, nos dolió mucho por varias cosas. Lo primero, porque se trabajó mucho, 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 mucho. Y hay muchas veces que te planteas, joder, otros años trabajé menos y me iba todo de cara. Y este año que me estoy matando a trabajar el triple y ya no sabes dónde tocar para cambiar las cosas y al final te vas, ¿no? Parto de la base de que fue una competición en la que bajaron cinco equipos en esa segunda división. Nosotros fuimos el quinto, rozando el límite, con 42 puntos. El otro día miraba la clasificación y este año Oparrulo es sexto con 43. El año anterior, gente con 5 puntos más jugó playoff. Pues nosotros nos fuimos con 42 puntos. Hicimos todo lo que pudimos, evidentemente. Nos dejamos todo. O sea, y el que dude, yo lo siento, pero yo tengo que defender a todos mis jugadores y a toda la gente de allí, de que conformaba el club, porque todos dimos lo máximo que teníamos. Esto a veces pasa. Es el deporte. Sí. Duele, pero a veces te toca. Y hostias, que de los últimos 10 partidos sacamos 7, empatamos otro y perdimos 2. O sea, que nadie puede decir, no, es que os dejaste llevar. No, no, que es que sacamos muchísimos puntos, pero nosotros y los otros 4 que se fueron con nosotros, ¿eh? Sí. Que estuvimos ahí 42, 42, 41 y creo que fue Inter el que se descolgó antes, que sacó 20 y pico puntos. Pero que estuvimos todos ahí hasta el final y Leganés se salvó con 43.
¿sabes? Y luego hubo otro con 44, pues que fue detalles, ¿no? Pero esos detalles muchas veces tú no los manejas. E insisto, creo que todo el mundo dio todo, que te duele evidentemente descender y sobre todo pues por una ciudad donde te han dado todo, como te digo, te exige mucho, ¿eh? Y la afición era muy exigente, lo entiendo también, es normal, pero creo que todos los que estuvimos allí dimos el 120 o 200%. Superamos el 100% en todo lo que pudimos. Y Sí. aparte, no es una excusa, pero se sumó los últimos meses, muchísima gente lesionada, la gente haciendo esfuerzos, que eso no se ve, pero jugadores infiltrándose para poder jugar y entrenar, haciendo media sesión, gente dejándose los cuernos y yendo a competir el fin de semana y te da hasta donde te da, porque llega un punto que te estás lesionado, estás infiltrado y no te da ya. Y no te da, no. Bueno, pues a ver, desde fuera entiendo la crítica, no solo en este caso, sino en todos los casos, de que hay muchas veces que el aficionado, desde el desconocimiento, pues dice, joder, pero ¿cómo este jugador no puede estar dando, o cómo no está metiendo 20 goles este tío esta temporada? Pues igual tiene unos problemas afuera y está haciendo unos esfuerzos brutales por competir y jugar. Y tú seguramente lo vives en tu equipo ahora que tienes la suerte de disfrutar de la primera división allí en Polonia, ¿no? Que es algo Mm. mucho más profesional, pero hay muchos condicionantes fuera que no se ven y pese a ello, yo pongo la mano en el fuego por todo el mundo que estuvo allí porque fueron profesionales chapó. O sea, del primero al último, ¿eh? Es así. No, se juntan unas circunstancias. A veces hay temporadas que se juntan todas las circunstancias en el peor escenario, que incluso aunque al principio de temporada abordes ese escenario, ni con mucho vas a llegar a lo que luego se acaba cumpliendo. Yo creo que esa es una pregunta, Gabri, eh, que tendrías que preguntar a nuestras familias, a nuestras novias, esposas, padres, hermanos, si un jugador cuando pierde no sufre o se lo toma un poco a broma, porque Yo se te puedo llevarían sorpresas muy asegurar, grandes. yo te puedo asegurar que uno cuando pierde y se está jugando su pan, sufre. Que la gente a veces se olvida de ello, ¿eh? Sí, Y yo ese año que tuve la suerte de ser profesional por primera vez, te duele todo el doble, ¿eh? totalmente. Porque tú decides apostar por el fútbol sala y es tu pan, ¿eh? Te estás jugando tu pan. Y te estás jugando tu dinero. Y como te echen a mitad de año, te quedas con una mano delante y otra detrás. Entonces, y el jugador lo vive igual, ¿eh? Que yo no conozco a ningún jugador ya a cierto nivel que le dé igual cuando se está ganando la vida con ello. Y ya no te digo el que tiene o ha movido a su familia, o ha movido a sus hijos, o ha movido a su mujer, que ha dejado su trabajo por apostar e irse con él. Todo cambia, ¿eh? Todo cambia. Totalmente. Incluso el jugador joven que apuesta por ese proyecto y la cosa no va bien, igual es consciente de que decide apostar por un proyecto donde se apuesta por gente joven, la cosa no va bien, igual el próximo año no tiene ofertas y se tiene que ir a jugar a un segunda B o tercera al lado de su casa. Mm. Que hay muchos condicionantes después, ¿no? Y que todo duele, ¿eh? El que se crea que no, duele y mucho, ¿eh? Otra Es cosa que es como tú luego lo lleves sí, o sí, lo relativices, se ve pero muy duele, fácil. Se ve solo el pico del iceberg, pero realmente efectivamente. lo que más pesa, lo que hace que el iceberg no salga hacia arriba es todo lo que hay debajo, ¿no? Lo que tú Eso dices, es. circunstancias muy grandes. Una cosa que siempre ha sido tabú, afortunadamente hoy en día se está dando bastante más visibilidad, eh, pero por ejemplo es el aspecto mental. Todo es una rueda. Cuando los resultados no son buenos, no solamente te duele muchísimo, sino que eso además también te puede influir en que a nivel mental entres en un bloqueo de decir, ¿por qué esto no sale? Si yo estoy haciendo lo que hago siempre, lo que me llevó a lo mejor, no sé, a ganar, a tener una temporada muy buena, a marcar X goles, y entras en una rueda que la gente no ve, que la gente no ve. Es complicado, A ver, yo entiendo que el aficionado que va al pabellón solo te ve cuando está en el pabellón. ¿Vale? Muchas veces no te ve trabajar durante la semana. Ni te ve hacer 7 sesiones, ni te ve entrenar en pretemporada con 40 grados a las 6 de la tarde, ni... Pero es lícito, ¿eh? Es lícito. totalmente. Yo esto lo hablas con muchos compañeros, tanto entrenadores como jugadores, y es lícito, es totalmente lícito. La opinión de cada uno, hay gente que paga una entrada, otra cosa es que se pierda el respeto, ¿no? Totalmente. Pero puede opinar, es lícito, ellos pagan y bueno, pues tú tienes que desempeñar tu trabajo. Pero a nivel mental sí creo que es algo, sobre todo cuando entras en situaciones de estas, ¿no? Pues yo qué sé, que no ganes un partido, que el año pasado daba el palo y entraba y te hace estar quinto, este año pega el palo y se va fuera y estás Efectivamente. haciendo lo mismo y tienes la misma plantilla y no entra y ya dices, ¿y qué hacemos? ¿Qué más hacemos? ¿Y qué más hacemos? Bueno, pues todo eso no se ve y sí que es verdad que bloquea mucho al jugador y al entrenador igual, ¿eh? Que También. también muchas veces los entrenadores
yo esto es como todo. Hay dos tipos de jugadores, como digo yo. Los que son jugadores 24/7, que son unos frikis de esto y viven por y para esto y se ven todos los partidos y es espectacular a nivel profesional. Y el que no es menos profesional por ir a desempeñar su trabajo y cuando sale de hacer su trabajo, desconectar. Yo, oye, acepto las dos variables siempre y cuando el jugador rinda al Efectivamente. 200% dentro de la pista. Pero eso en el entrenador es muy difícil. El desconectar es muy difícil. Porque ya no eres tú individualmente solo. Eres el responsable de 12 o 14 jugadores, aparte de un staff técnico que van contigo a muerte, aparte de todo eso, de una afición que te aprieta cuando las cosas no van bien, y es totalmente lícito, lo he dicho 20 veces, y aparte oye, pues del presidente que apuesta por ti o del director deportivo y que da su responsabilidad o la desempeña, te la da a ti, ¿no? Entonces juegas y eres entrenador 24/7, 24/7, porque llegas a casa y estás pensando ya no solo el día que ganas, en qué se puede hacer más. Y aparte en preparar la sesión del lunes y en cortar el vídeo el domingo, porque el lunes lo tienes que poner. Y claro, el jugador eso no lo tiene que hacer. El staff técnico sí. Oye, que lo aceptas, ¿eh? Que es tu trabajo y perfecto. Pero el entrenador sí que creo que a nivel de coco, 24/7 a todas horas, y creo que se necesitan pues muchas veces ayuda, ahora que está muy de moda lo de los psicólogos en los clubes, y creo que es algo fundamental que debería de ir. Antes hablábamos, no, comunicación, hay que apostar, bueno, pues aparte de cuerpos técnicos profesionales, creo que hay que empezar también a valorar la figura del psicólogo deportivo, que no hay que solo ir al psicólogo a hablar con él o a contarle tus mierdas cuando estás jodido, que muchas veces cuando las cosas también van bien te puede dar ideas de muchas cosas para seguir progresando y mejorando, pero retomando el hilo que empiezo a hablar y me quedo solo de lo que decías al inicio, ¿no? De esos bloqueos mentales, a veces pasa y es muy duro, ¿eh? Es muy duro de ver a jugadores, hostia, yo he tenido jugadores que les han dado ataques de ansiedad porque no rinden como son muy jóvenes y no ven que esté fluyendo la cosa y están haciendo todo lo posible y pues te puede pasar. Entras en O una bola de jugadores que están ansiedad. fuera lejos de su familia y que están a 30.000 kilómetros de su familia en otro continente y están sufriendo porque las cosas no están saliendo y lo dan todo. Y bueno, son cosas que pasan y es el deporte y eso es también enseñanza propia y a nivel de gestión de grupo. Como hablábamos Totalmente. antes, creo que la gestión de grupo es algo fundamental ya a cierto nivel, sobre todo a nivel profesional y senior. Creo que es algo fundamental. La gente adulta no tiene los mismos problemas que un niño que tiene 12 años, ni un chaval que tiene 18 que está en plena adolescencia e inaguantable porque no se entiende ni él mismo, ¿no? Ya cuando Totalmente. tenemos dinero de por medio y somos profesionales, pues hay otro tipo de problemas, evidentemente. Pero la gestión del vestuario y del grupo y sobre todo que el jugador crea en ti y que vaya en la misma línea que vas tú y que te compre lo que tú le dices, eso es mucho más importante que las flechitas y las líneas en la pizarra. Y como digo yo, las fichas en la pizarra las movemos todos y ahí todo sale, pero hay cosas más importantes que eso, ¿eh? Al menos yo hablo desde mi experiencia de los últimos años trabajando con gente senior, creo que eso es mucho más importante. Totalmente. El fútbol sala está muy encorsetado, en general todos los deportes, pero bueno, hablamos del que nos compete, ¿no? Está muy encorsetado en quizá la vieja escuela, ¿no? A mí demostrarme todo en la pista porque el resto no me importa, ¿no? Y yo creo que hoy en día la sociedad no se encamina tampoco hacia un modelo como ese, ¿no? Quizá tan cerrado y tan recto, ¿no? Que estamos viendo que muchas veces no funciona. Yo creo que hay que abrir un poco más el abanico, ¿no? Y de dejar atrás lo que se hacía antes, que también es lícito, ¿eh? Que haya mucha gente que le sirve. Pero creo que como sociedad hemos cambiado y como sociedad eso va de la mano del deporte y el deporte también está en continuo cambio. Ya no hablo solo del fútbol sala, ¿eh? Hablo del fútbol, del baloncesto, del Ujú. balonmano, de cualquier tipo de deporte a nivel grupal, ¿vale? Porque el deporte individual creo que es más tú contigo mismo y tienes que demostrar tú solo. Y eso es también muy jodido, ¿eh? Que también Sí. hay a nivel mental, te tienes que allí nadie viene a solucionarte la papeleta. Como le digo yo muchas veces a los jugadores o jugadoras, cuando las cosas van mal, imagínate un descanso y vas perdiendo 0-3. Aquí, señores, nadie va a venir a solucionarnos nada, ¿eh? Somos nosotros, con nosotros mismos, los que estamos aquí dentro, los que lo tenemos que sacar. Y eso a nivel individual, pues oye, tiene que ser mucho más duro.
pero sí creo que todo está en continuo cambio, que se van cambiando muchas cosas, creo que a mejor poco a poco, y que como técnicos o como, bueno, pues gente que trabajamos con personas, porque muchas veces se nos olvida que son personas, y al hilo a eso voy de, bueno, pues hay que mirar por el jugador, que tiene que el jugador dentro de unos límites, siempre que se cumplan esos límites, pero creo que el jugador, cuanto más a gusto está, mejor rinde. Y eso es algo fundamental. E insisto, trabajamos con personas de la edad que sean, ya sean niños o adultos, cada uno con sus problemas, con sus circunstancias y en el contexto que sean. Pero trabajamos con personas y eso es algo que a veces ves casos que la gente se equivoca o se olvida de ello. Y bueno, pues por desgracia en el deporte nuestro rendimiento depende de ya no solo el estado físico en el que tú estés, pero también el estado mental. Y creo que ese estado mental es muy importante. Si tú no Totalmente de acuerdo. estás bien, no conectas y no fluye la cosa. Y eso creo que, como decíamos antes, es algo que debería de ir desarrollándose cada vez más y más y más el trabajo en ese aspecto. Más allá de lo que atañe a la pista o al campo o la disciplina que juguemos. Bueno, nosotros, vamos, te hablo a nivel personal. El año pasado estuvimos en una situación muy complicada, que lo hemos hablado fuera de micrófono, ¿no? Estuvimos en descenso tres cuartas partes de la temporada, últimos. O sea, no era una cosa que saliéramos y entráramos. Y el equipo decidió tener varias sesiones con un coach mental deportivo. Y funcionaron, ¿eh? Realmente se notó que muchos jugadores se quitaron bastantes piedras de las mochilas que tenían detrás. Y funcionó. Y bueno, al final, pues oye, no fue tan mal porque no solo nos salvamos, sino que además nos salvamos con bastante margen. Em, Gabri, yo quería preguntarte, un poco con respecto a lo que hablábamos de Talavera, ¿se notaba mucho el peso de la historia de la catedral? Sí, sí pesa. Cuando van las cosas bien, todo fluye, pero cuando van mal, la gente exige, ¿eh? Y ya no solo en el pabellón, en la ciudad también. Va si la gente, oye, pues esto, ¿qué pasa? Que no ganamos, que... Bueno, pues es normal, ¿no? En Valdepeñas entiendo que también pasará, en Manzanares, en sitios así, no es lo mismo que el Barça en Barcelona o el Pozo en Murcia, que es mucho más grande, o... Bueno, pues en esos sitios tú también sabes dónde vas y también vivirlo es bonito, ¿no? Y creo que yo hablo por mi experiencia personal, me sirvió mucho para crecer en muchas cosas, sobre todo para no dar tanta importancia a lo que viene de fuera y centrarte en lo tuyo y desconectar mucho de redes sociales también, porque allí la gente, pues bueno, cuando ganábamos éramos muy buenos, cuando perdíamos, pues era diferente. Pero insisto, que es totalmente lícito. El aficionado puede opinar y dar su Ujú. opinión y no pasa absolutamente nada, pero sí te digo que pesa, ¿eh? Pesa. También por, ya, Talavera ha sido un club espectacular hace muchos años, pero claro, también quizá la gente se tiene que dar cuenta de que esa realidad cambió, ¿no? Efectivamente. Y bueno, pues no sé, yo ahora, mira, el otro día hablando con un amigo, hablábamos, ¿no? Él no sigue tanto el fútbol sala, pero me decía, joder, es que estos del Sota, que antes iban siempre a la Copa y jugaban el playoff, y el Rivera Navarra, y por ponerte ejemplos básicos, ¿no? Tampoco quiero puntualizar, pero, Sí. joder, ya no van a la Copa. Digo, claro, es que, tío, antes no había un Valdepeñas, un Manzanares, un Jaén, como el potencial que tienen ahora, ¿no? Bueno, pues esto está cambiando y también hay que adaptarse a la realidad actual y no vivir de lo que se fue, ¿no? Que eso también creo que, no lo critico, pero creo que es algo que mucha gente se queda anclada en y los En lo que contextos fue, cambian y la totalmente. realidad cambia en todos los sitios, ¿no? Mismamente. Ya, no es lo mismo el Inter de Candelas que el Inter de Velasco que el Inter que tenemos ahora mismo, ¿no? Por todo, por presupuesto, por perfil de jugadores, por perfil de... Bueno, pues la cosa está en seguir trabajando, en seguir currando como se pueda dentro del contexto o los medios que tengas y ya está. Y el aficionado también tiene que ser consciente de ello, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, yo sí te digo que en Talavera se nos trató siempre muy bien, muy, muy bien. No tengo ni un pero. La ciudad excelente para vivir. He dejado muchos amigos allí y bueno, pues me quedo con eso, ¿no? Con toda la gente que he podido conocer a través de esto y de lo bien que se me ha tratado. Es algo es con lo que yo me quedo a nivel personal. Como te decía antes, personas es lo más importante. Totalmente, lo más importante. Fíjate, y sin embargo, Gabri, no es para nada una crítica, ¿no? No pretendo que sea una crítica.
pero sí a lo mejor hacer pensar, ¿no? A los oyentes que nos escuchen que estén del otro lado, ¿no? Y formen parte de las aficiones. Yo pongo el ejemplo nuevamente de la situación que tuvimos nosotros el año pasado. Nosotros el año pasado, ya te digo, era derrota tras derrota, ¿no? Y nuestro pabellón se llena de todos los partidos. Todos los partidos se llenan. Tenemos la tradición de saludar a los aficionados al acabar el partido, pasar la mano a todos los aficionados que vienen a vernos, ¿no? Y que por supuesto se quieren asomar a darnos la mano. No hubo ni un solo día en el que un solo aficionado no nos dijera ánimo, ánimo que esto lo vais a sacar, ánimo que vais a tirar para arriba. Estamos con vosotros, chicos. Solo os pedimos que luchéis, solo os pedimos que luchéis. Lo vais a sacar. Y lo sacamos. Y lo sacamos. Y hoy en día, los mismos que estaban en aquel momento son los que están ahora, que nos hemos clasificado para playoff esta temporada, diciéndonos, chicos, estamos con vosotros, seguimos con vosotros, un pasito más, podemos. Muchas veces no sabes si realmente la crítica provoca un efecto contraproducente, ¿no? Cuando al final la gente, como tú dices, porque trabajamos con gente, como mejor se mueve es con los estímulos positivos y Positivos. constructivos, ¿no? Así es. A ver, yo siempre lo diré y parto de la base de que el aficionado puede opinar como quiera, ¿eh? Y con esto, hablando anteriormente de Talavera, yo no digo que la afición de Talavera nos tratase mal porque nadie nos trató mal. Es más, Ujú, siempre hubo palabras de aliento para los jugadores y para el cuerpo técnico. Esto es como todo. Pasará, hablando de Talavera, Valdepeña, Manzanares, Jaén, Sota o cualquier club. Siempre va a haber personas en una afición que, bueno, pues van a tener, bueno, no van a dar esos alientos positivos, ¿no? Pero es otro punto lícito de y no vista. pasa nada. Y tampoco se puede englobar a una afición por cuatro personas que den su opinión y sea negativa, ¿no? Ujú, Yo parto de la base del que el que va al pabellón y se siente y tiene una identidad de club y va al pabellón a ver a su equipo, yo no concibo, yo personalmente, por mi educación y por cómo concibo el deporte, no concibo que, que se eche mierda sobre el equipo, no lo ujú, concibo, porque en las malas es cuando mejor hay que estar, ¿no? O más hay que totalmente. estar. Y realmente luego también hay una frase que a mí me gusta decir mucho y suelo decir en las pretemporadas, ¿no? Que cuando vengan mal dadas es cuando se va a ver cómo realmente es el grupo, Sí, ¿no? Pues lo extrapolo a la afición o al club. Entonces, bueno, pues oye, insisto, entiendo que la gente dé su opinión y es totalmente lícita. Ya como entrenador, de entrenador a jugador, ¿no? Nos podemos tutear así, ¿no? Yo me considero más entrenador, a ti ujú, te considero jugador, aparte de otras miles de cosas que haces. Pero creo que lo sufrimos, entiéndeme, sufrir, no lo digo en términos de pasarlo mal, pero sí creo que lo vemos a diario y luego también aparte, antes decías, ¿no? El tema este de, no, la afición nos da la mano y nos anima y tal, también depende mucho de, a nivel cultural de dónde estés y de la cultura que haya, ¿no? Tanto de club como en la ciudad, como otro país, ya ni te cuento, que lo hablamos anteriormente fuera de todo esto. Cambia mucho la perspectiva a nivel cultural en unos sitios y en otros, aunque nos pensemos que todos somos iguales, somos muy diferentes. Y tú lo estás viviendo, estás jugando y viviendo y trabajando en otro país, ya llevas años, en otra cultura a la que tú te has tenido que adaptar, evidentemente, porque lo hablábamos también antes, el que sale fuera pues se tiene que adaptar a ello, totalmente, pero creo que eso también va de la mano, y es así. totalmente. Sí, sí, sí. La cultura influye mucho, pero también, Gabri, es lo que hablábamos también fuera de vestuario, ¿no? O sea, fuera de, bueno, fuera del podcast. Al final, bueno, no, lo hablábamos ahora. El club es una marca y también la afición tiene que formar parte. Tiene que ser un todo uno, ¿no? Y Eso es. realmente, cuando dos entes de una misma marca reman en direcciones contrarias, el barco normalmente se suele hundir, ¿no? Es algo que deberíamos plantearnos, ¿no? Y ahí entra un poco también el marketing, el cómo tú hagas sentir a esos aficionados, en cómo tú los involucres en el club. Es decir, está todo unido. Realmente aquí Todo va de la mano, no todo va de tiramos la con mano. flechas solo por tirar. No, 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 no. no. Todo va de la mano. Eso es así. Es Efectivamente, así. va en esa dirección. Gabri, todavía damos un pasito más allá, ¿no? Porque tú eres un gran experto en lo que es el fútbol sala de desarrollo, de formación. Has pasado por sitios también que se podrían denominar catedrales del fútbol sala de formación, ¿no? Como las Rozas Boadilla. Entonces, bueno, me gustaría que les contaras a nuestros oyentes
¿cuál es un poco el overview, ¿no? Voy a usar el término un poco inglés, el overview de cómo está hoy en día el mundo del fútbol sala de formación, de desarrollo, cuál es a lo mejor ese punto fuerte o esos puntos fuertes que podemos tener y cuáles son un poquito los áreas en los que necesitamos a lo mejor enfocarnos un poquito para volver a dar ese saltito, ¿no? Que necesitamos que, por ejemplo, prueba tenemos en que hemos perdido la hegemonía un poquito, por ejemplo, en el Campeonato de Europa Sub-19, ¿no? Que es verdad que quedamos finalistas, pero sí que es verdad que el fútbol sala portugués dio la sensación de que está un pasito por delante de nosotros ahora ya también en la formación, ¿no? A ver, yo parto de la base de que lo bueno que tiene Portugal, ¿vale? Y hace pocos días, en otro podcast de portero jugador, creo que es, salía Raúl Campos hablando sobre que el jugador joven no pasa aquí como en otros países, que no tiene esa oportunidad de llegar a la élite y desarrollarse, ¿no? Bueno, pues por la cantidad de jugadores que tenemos y aparte la cantidad de jugador extranjero que viene de fuera, ¿no? Yo no voy a entrar a valorar si es bueno tener más o menos. Yo disfruto del fútbol sala y ya está, ¿no? Pero a lo que voy es, en el caso de Portugal, y por extrapolarlo un poco a la pregunta y aparte por hilarlo, sí que creo allí el jugador joven tiene muchas más oportunidades en la competición profesional. Y hablo de la primera división. Hay Ujú. muchísimos jugadores que pertenecen a Sporting o Benfica, hablando de los jugadores que fueron campeones de Europa actualmente, Quito a Lucio, que es un ente superior y es un chico Sí. que está tocado con una varita, ¿vale? A él le quito, pero sí que hablo de otros muchos jugadores que pertenecen a estos grandes clubes y están cedidos pues en Casinas, en Leones de Portosa, en Fundao, y juegan a nivel profesional con 18, 19, 20 años en la primera división. Aquí es muy difícil verlo. Vemos jugadores en segunda división, ya no solo en los filiales, también vamos viendo pues jugadores que juegan en estas categorías, pero son los menos. Y en primera división, en clubes punteros, pues bueno, ni en clubes punteros ni en clubes de mitad de tabla baja, ¿no? No, es complicado verlo. Entonces creo que eso es un punto importante a tener en cuenta. Por otro lado, creo que el trabajo de la federación es bueno, porque se está apostando por las categorías inferiores. Ujú. Se desarrolla una sub-17, se desarrolla una sub-19, se mantiene una sub-21, tenemos la selección absoluta. Ahora es verdad que en Portugal sacaron la sub-15. No sé si en España llegaremos a ello, pero creo que la captación cada vez es más temprana y eso es bueno, ¿vale? Para, bueno, pues detectar ese talento. Y me consta que, a ver, yo voy a muchos campeonatos de España porque me gusta la base y me gusta y yo veo a la gente de los cuerpos técnicos nacionales en esos campeonatos, ¿vale? O sea, esa gente hace su trabajo y está Ujú. trabajando. Luego el llegar es muy complicado y es verdad que aquí pues tenemos muchas más competiciones que en otros países. Eso también es bueno, por otro lado, ¿no? En cuanto al último campeonato sub-19, pues creo que cumplimos, no ganamos, solo gana uno, ¿no? Eso también es algo que yo he recalcado y he hablado con mucha gente cuando te pregunta. No tuve la suerte de hacerlo en comentarlo en Teledeporte en su momento, ¿no? Y creo que de 3 campeonatos europeos sub-19 hayamos ganado 2 y hayamos hecho un finalista, creo que está muy bien. Pero bueno, pues parece que cuando te acostumbras a ganar, cuando no ganas, la gente dice, joder, pero ¿qué está fallando, no? ¿Qué está pasando? Totalmente. Que, bueno, pues es también lícito, pero creo que en ese sentido se está trabajando bien. También creo que las territoriales poco a poco van apostando un poquito más por el fútbol sala. Hay como todo, ¿eh? Hay en algunas que se les da más medios, en otras que menos. Y luego, evidentemente, pues esto va por generaciones. Va por Mm. generaciones. Las dos primeras generaciones que ganan un europeo, la primera que gana son unos jugadores que son auténticas bestias competitivas y están prácticamente todos jugando en primera o segunda división y van a llegar prácticamente todos a primera. La segunda generación, 3/4 de lo mismo, y ahí están los nombres y los jugadores. Esta tercera, pues quizá faltaban ciertas cosas, ¿no? No de talento, pero igual de cabeza no estaban tan preparados. Puede pasar. Al final, muchas veces te ves en un escenario grande y te puede llegar a superar, no lo sé, hay muchos contextos Sí. valorables, pero sí creo que desde las territoriales cada vez se está trabajando más, desde el tema de la selección nacional, la captación es cada vez más temprana y eso es positivo. Y en cuanto a visibilidad de las competiciones, hablo por los campeonatos de España, creo que la federación, yo que he sido un seguidor aférrimo de
de los campeonatos desde hace muchos años. Antes podías seguir un campeonato a través de lo que hacía Futsal Sur, Gago, que iba a todos y te ponía la Ujú. crónica y 4 fotos que veías, si no estaba cerca de tu casa. Yo he viajado a muchos pagándome yo viajes con tal de ver jugadores y tal, y ahora por lo menos desde tu casa lo puedes ver por YouTube, desde el sub Totalmente. 9 el sub 10 hasta el juvenil. Creo que se van dando pasos poco a poco y eso es bueno. Sí. Pero sobre todo me ciño a las generaciones. No siempre se tienen generaciones buenas en base. Bueno, entiéndeme buenas. Creo que todos los jugadores que van a una selección sub-19 son muy Sí, buenos pero jugadores. que Pero marquen la están más diferencia. o menos preparados o tienen ese puntito. Y actualmente, pues mira, yo creo que el que me siga por redes sociales en Twitter, lo llevo diciendo ya varios meses. Creo que la sub-17 que tenemos actualmente, que es la sub-15 que hicieron el año pasado a finales de temporada, en esa generación hay una base de jugadores de 8 o 10 jugadores de mucho nivel, de mucho, mucho nivel. Creo que van a dar muchas alegrías al fútbol sala nacional en un futuro. Pero claro, no podemos criticar, entiéndeme, o pedir inmediatez cuando son chicos que están en formación. Hay contextos muy diferentes y bueno, creo que tenemos suerte de que en este país, en la base, se está trabajando bien. Cada vez en países externos y exteriores, tú lo vives en Polonia. Yo pongo siempre el ejemplo de Portugal y España, quizás sean dos casos aislados porque lo llevan haciendo muchos años. Pero en Polonia me consta que la captación también desde la sub-19 cada vez es mayor y en el último Sí, europeo se ha visto que es una selección muy competitiva, en los anteriores igual. Pongo el caso de Francia, que tienen unas en la ciudad deportiva de la federación, meten allá a los jugadores un mes cada X tiempo y trabajan con ellos como un equipo. sí. Bueno, pues no sé, Marruecos está empezando a dar grandes pasos en eso con la sub-21, la sub-23, la sub-19. Hay que apostar por ello, ¿no? Porque es Hay el mimbres. futuro y son los futuros jugadores, pero todo conlleva un proceso y es lento, evidentemente. Pero creo que Me, aquí gozamos de muy buena salud en comparación con otros sitios, ¿eh? Me gusta hablar contigo, Gabri, porque creo que en el fútbol sala últimamente se ha instaurado un pesimismo grande en todos los estratos. Yo mismamente soy muy crítico con muchas de las áreas que hay. También es verdad que en cierta manera yo tengo un bias, que es que estoy en el extranjero. Llevo muchos años en el Claro. extranjero y a lo mejor sí que es verdad que hay ciertas áreas que no las veo con la claridad que las podéis ver vosotros. Pero a lo que te iba, me gusta mucho hablar contigo porque me doy cuenta de que realmente hay brotes verdes, ¿no? Que tu discurso es positivo, pero desde un punto de vista justificado. No es ser positivo por ser positivo, sino porque por lo que te escucho sí que hay brotes verdes, sí que podemos ser positivos, solo hay que saber utilizarlo ahora eso. A ver, yo creo que sí. Yo sigo mucho la base y creo que hay cimientos para ser positivos. También te digo, hay dos condicionantes muy grandes. El fútbol sala se ha globalizado a un nivel que ahora la gente dice, oye, pues es que Finlandia empata con España un partido. Bueno, pues igual no hay que menospreciar a Finlandia, ¿no? Y hay Claro, que, hay que valorar. O en la última Copa de Asia, por ponerte un ejemplo, que selecciones como, yo qué sé, Tayikistán vaya a jugar un mundial o Afganistán, eso era impensable hace años, pero es que todo sí, el mundo crece. Eso no quita responsabilidad de que España, por tradición, sea una selección que tiene que ganar todo, pero también podemos perder o empatar partidos. Es algo, no sé, es que yo creo que la gente que estamos dentro del deporte lo vemos como más normal que el sí, aficionado que simplemente da su opinión, ¿no? Y que lo entiendo, pero el que sigue el fútbol sala a nivel internacional actual, todos podemos ser críticos, pero hay que tener en cuenta que todo se ha globalizado muchísimo. Y luego, en cuanto a base, sí que es verdad que yo veo quizá que esto va por generaciones, como te decía, esta sub-17 actual, que es la sub-15 que empezó Mon hace unos meses, pues tiene un talento especial, pero también lo extrapolo a lo social. ¿Cuántos niños juegan ahora en el patio del colegio o en la calle? Cada vez, esto es otro melón enorme que podemos abrir que ya no se ve. Eso también. Yo lo hablo con padres, ¿no? En los últimos años, aparte de a nivel profesional, he estado entrenando en escuelas deportivas o en clubes deportivos. Tú no puedes pretender que tu hijo sea profesional viniendo a entrenar 2 horas aquí a la semana y que tú no bajes al parque a jugar con él a pegar patadas. efectivamente. Es inviable, salvo que sea un talento natural, pero aparte voy más allá. El que tiene ese talento natural no suelta un balón. Está durmiendo en la cama y está dando toques. Claro. Entonces, pues hay muchos condicionantes y muchas cosas. Y esto es un melón enorme. Pero claro, hay que criticar con fundamento. Y todas las opiniones son aceptadas dentro de que haya una crítica constructiva Sí, y que tengan un constructivamente. fundamento. No me vale que llegue una persona y me diga, oye, es que, pero ¿cómo no hemos ganado yo qué sé, imagínate que el próximo mundial
jugamos, o últimos partidos de clasificaciones, últimos mundiales, España-Francia. Pues ¿cómo nos ha ganado a Francia? Hostia, pues es que Francia está creciendo mucho en el Sí, fútbol y sala. Y los tácticamente se iguala jugadores, todo, las normas. efectivamente, que cada vez hay más conocimiento, las normas creo que también han igualado muchas cosas, que ese es otro debate muy grande a Ese es otro debatir. gran melón, sí. Y creo que esto, pues oye, que está creciendo mucho a muchos niveles. Y hay que respetarlo y es así. Y no menospreciar a nadie. No, para nada, ¿no? Si no se trata de menospreciar, sino todo lo contrario. Yo, de hecho, creo que es la pura frase la que está mal dicha, Formulada quizá, ¿no? mal formulada. No es estamos obligados a ganar siempre, no. Yo creo que lo que estamos es obligados a competir por historia, Sí, por desarrollo, por posibilidades, por recursos. eso es. Estamos obligados a competir. Pero como tú bien decías, los que estamos aquí dentro, todo el que se dedica de una manera profesional, semiprofesional o incluso amateur, pero ha estado en ciertos niveles deportivos, sabe que en la vida deportiva lo más normal es perder. Efectivamente. Y Lo que más solo gana normal es uno, ¿eh? perder. Solo gana uno. Lo más normal, bueno, lo más normal en la vida de un deportista es que no gane nunca nada. Que gane Eso es. partidos, que gane lo que sea, eventos, tal. Pero, ¿cuántos jugadores de fútbol sala anualmente ganan una liga? En cualquier país que Pero sea. independientemente del país y de la categoría. Que me voy Efectivamente. hasta el que juega en categoría regional. Es muy difícil Efectivamente. ganar, ¿eh? Muy difícil. Porque solo gana uno. Es Efectivamente. así. Entonces, bueno, pues creo que el discurso o la crítica, insisto, debe ser siempre constructiva y poner en valor muchas veces lo que nos rodea. Que muchas veces creo de verdad que hablo desde mi conocimiento de habrá mucha gente que sabrá mucho más que yo en cuanto a fútbol sala internacional y tal. Yo me considero una persona que veo mucho fútbol sala de todos los sitios y creo que esto está creciendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y hay que respetarlo porque en muchos sitios también, con sus virtudes y defectos, se está apostando por ello. Y es bueno, ¿eh? Para el crecimiento. Totalmente. Gabri, a mí me gusta mucho abrir melones, ¿sabes? Vamos a abrir el melón de las reglas para las categorías inferiores. Te veo cara de querer hablar sobre esto. A ver, al hilo de, el otro día lo hablamos, fuera de esto, ¿no? Quizá también, y al hilo de lo que se ha jugado últimamente, bueno, la semana pasada aquí en Madrid, de hecho, estuvieron jugando el Campeonato de España Benjamín, creo que ha sido. Había mucha crítica, ¿no? Con el tema de los niños que juegan en, bueno, pues con unos largueros muy altos, con unas distancias muy grandes. Yo eso, ante la crítica, tengo mi opinión de que creo que se debería de adaptar, ¿vale? No veo justo que también habrá gente que dirá, bueno, pues ha sido así toda la vida y nos hemos frustrado cuando nos metían un gol por arriba y bueno, quizá antes no teníamos tantos medios como ahora. Ahora sí que los empezamos a tener y creo que tenemos que adaptar un poco o adaptarnos al desarrollo de los jugadores, ¿vale? Porque creo que independientemente de que jueguen un campeonato de España o una liga local, tenemos que intentar mirar por el desarrollo del niño, ¿vale? No por quién gana y 20 goles y luego, no, la espectacularidad del campeonato de España Benjamín, como he visto estos días en redes sociales, todo golpeo, disparo del centro del campo y goles por arriba. Bueno, pues a mí me gustaría más espectacularidad de jugadas y goles al segundo palo, Totalmente. ¿no? Quizá sería mucho más fútbol sala. Creo que en esas categorías de formación, sobre todo en benjamines o en chupetes y en prebenjamines, el alevín ya va cambiando un poco más, creo que habría que adaptarse, ¿vale? Y creo aparte que aquí, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo, aquí en Madrid hay una categoría que se llama Fútbol 5, ¿vale? Y juegan los clubes de fútbol. La categoría prebenjamín de Madrid tiene 5 equipos. De todo Madrid. Pues la categoría de fútbol 5 tiene 100 equipos, Claro. todos escuelas de fútbol. Igual podríamos ir de la mano, ¿no? Y jugar toda la misma competición, deporte adaptado a las, bueno, pues a las, no sé, a las circunstancias de los niños. Por poner ejemplos, ¿vale? Sí, Creo que el fútbol también debería de ayudarse un poco en nosotros, como deporte, en el fútbol sala, para el desarrollo de los jugadores. Se ve en Brasil y en otros muchos países que hay hasta cierta edad que solo juegan fútbol sala y, joder, hay muchísimos casos de jugadores profesionales top que lo dicen, ¿no? Yo jugaba fútbol sala de pequeño y luego decidirme por el camino del fútbol. Oye, pues quizá deberíamos de eso, ¿no? En cuanto a eso, al tema de las reglas para base, creo que hay que adaptarlas o intentarlo dentro de las posibilidades que tenemos, que insisto, son mucho mayores son que hace muchos. 20 años y que hace 10.
Totalmente. En cuanto al tema del profesionalismo, pues oye, yo sigo escuchando a gente que dice que con las reglas anteriores había más espectáculo y más. Yo lo veo desde el prisma del entrenador. Y yo como entrenador me tengo que adaptar a las reglas que hay actuales y por eso nunca he criticado. Que me gustaba más cuando se sacaba con la mano y había voleas y remates de cabeza, me gustaba más. Me gustaba mucho más. Pero no me gustaba cuando el portero no podía salir del área. Y tú lo has sufrido seguramente. Sí, Que te bueno, ya pegaban sabes que pelotazos a medio metro, yo soy un ¿no? talibán de las reglas antiguas, pero con pequeños cambios también actualizados a hoy en día. Por ejemplo, Claro, el del portero. eso es. Entonces, pues creo que el juego ha ido desarrollándose y evolucionando hacia otras cosas. O como el que me dice, no, es que el portero jugador habría que quitarlo. Bueno, el portero jugador habría que quitarlo, ¿por qué? Porque el día que tú vas perdiendo 5-0 lo sacas quedando 25 minutos, Claro, ¿no? claro. Es así, es la realidad. Sí, sí, sí. Pero claro, no, es que solo me limito a defender. Bueno, pues igual hay que generar defensas proactivas para saltar el 5-4. Eso también es espectacularidad, ¿no? Porque hay muchos más Efectivamente. espacios y puedes atacar y, bueno, pues creo que hay que darle una vuelta a las cosas. Creo que hay que darle una vuelta a las cosas. ¿Que los saques de la mano con la mano beneficiarían muchas cosas? Sí, lo compro y me gustaría. Pero creo que hay otras muchas que el propio deporte ha ido evolucionando como van evolucionando otros deportes y nos tenemos que adaptar. Y Totalmente. el espectador como tal, pues tiene que adaptarse también. Totalmente. ¿Que hay partidos muy aburridos de 0-0, 1-1 y tal? Sí, vale, pues te lo compro, pero el jugador, ya te digo yo, y el entrenador no quiere quedar 1-1, ¿eh? Que si llegan y tiran y la echan fuera, no sé, que parece que la culpa lo tienen. No, es que no generáis espectáculo. Y bueno, yo sigo viendo unos para unos en todos los partidos, ¿eh? Ujú. En todos los partidos veo situaciones de uno para uno. El problema es que las defensas cada vez pues, están más trabajadas, los entrenadores cada vez saben más, hay más scouting, el jugador físicamente es mucho más potente que antes. A mí me encanta también ver los partidos de Paulo Roberto, Vicentín y esta gente que se regateaban a todo el mundo, pero claro, dice la gente, no, allí no defendía ni Dios, sí defendían, pero claro, no tenían ni el conocimiento que tiene ahora un Claro. jugador actual, ni el físico que tiene un jugador actual. Hay que contextualizar todo Ni mucho, el ¿no? scouting. Tú a lo mejor veías a Paulo Roberto una vez en tu vida, ¿no? Si tenías Efectivamente. suerte. Sí. Mismamente, lo que te decía antes, foro de doble penalti. No nos conocíamos la mitad de nada. Ibas a jugar en Nacional A no sé dónde o Nacional B y no Mm. conocías al equipo más allá de los resultados que veías que un día metían 15, otros 16, decías, hostia, estos tienen que ser buenos. Sí. Pues ahora, pues ya todo el mundo, sus más y sus menos, ve un vídeo. En la Sí, élite ni te cuento. tienes referencias. Entonces, bueno, pues el tema de las reglas, No, eh, es un gran es mi punto. opinión. Es un gran punto de vista, Gabri, porque ya te digo, yo soy, vamos, cualquiera que me escuche está en los podcasts anteriores. Yo soy Sí, sí, sí. un poco talibán de las reglas antiguas, pero porque, claro, yo tengo mi visión de las reglas antiguas, ¿no? Sí que yo soy talibán de las reglas antiguas porque creo, de verdad te lo digo, creo que antes favorecían más la inteligencia del jugador, desde el punto de Sí, vista de la toma de decisiones. De la toma de sí, decisiones. puede ser. Puede No ser. porque las reglas por las reglas, porque antes era mejor, sino porque, por ejemplo, te explico, el portero tenía que sacar, tenía que sacar antes de que pasara el mediocampo la bola, tenía que botar la bola antes del mediocampo. Tú ahora, Yo eso es algo que obligaría, porque se efectivamente, fomenta el juego, pero en generas cualquier categoría, inteligencia. ¿eh? Totalmente, generas inteligencia y precisión, las dos cosas. Tú ahora, que me entienda la gente, tú ahora traes a alguien que esté tirando sandías al río de su pueblo y te puede poner un balón en la otra portería perfectamente. No necesita ningún tipo de inteligencia. No necesita saber si a lo mejor si bota la bola un metro antes del centro del campo le va a llegar al pívot el balón perfecto para que remate. No sé si me estoy explicando bien. Por eso yo soy Y talibán de esas. yo te hago a ti una pregunta ahora y ya no tiene que ver con las reglas, pero tú que eres portero y Ujú. trabajas específicos de porteros y bueno, ¿tú crees que ahora se trabaja más el gesto técnico en portería, el juego de pies o el saque, que antes se trabajaba mucho más? No, el juego de pies. Ahora todo el mundo quiere que los porteros sean higuitas, cosa que yo también entiendo perfectamente porque al final son variantes del juego. Por ejemplo, en mi equipo, en Legia, nosotros tenemos a Tomek Warszawski, Sí, tenéis uno de que los es porteros que la verdad que es muy bueno con los pies. en Polonia para mí es el portero que mejor utiliza los pies y más inteligente es con ellos. Pero es lo que tú dices. El gesto técnico del portero, aquí en Polonia tú ves muchos porteros que son buenos porteros porque, como yo digo, son paradores salvajes. No porque realmente técnicamente dominen el salto de valla, la cruz, porque no lo trabajan, porque no saben lo que están trabajando. Ellos ven un Y balón ya, y se... y ya no hablo del saque. Y ya no hablamos del saque, porque es lo que te digo, ¿no? Que El antes típico saque. creo que los porteros
trabajaban mucho más porque era Totalmente, una obligación debido a la norma. totalmente. Y creo que eso lo hemos perdido un poco, ¿eh? De Creo que hecho, se ha perdido. totalmente, cualquiera que me conozca sabe que yo no soy una persona muy sobrada, pero te puedo asegurar que del remanente de los años atrás soy el portero de la liga polaca que mejor saque tiene. Pero claro, es un saque corto. Si hablamos de un saque largo, pues yo no te voy a meter una bomba en la línea contraria porque considero que no tiene ningún sentido que yo meta esa bomba. Ahora, en un contragolpe en el que a lo mejor van dos jugadores contra uno, yo te voy a poner Esa la pelota. precisión tú sí que la tienes. Yo te voy a poner la pelota botando al pie del ala para que dé el pase perfecto al segundo palo. Por ejemplo, Sí, ese sí, tipo de sí. cosas se han perdido. Ahora el Eso portero de hoy es. en día, excepto, fíjate, un portero que sí me gusta mucho porque creo que es bastante inteligente es Didac, que Sí. es capaz de alternar entre saques cortos, saques largos, saques Algo. abajo y saques arriba. Porque E también tiene incorporaciones de portería. incorporaciones de Es muy portería. Creo que completo. es un portero muy completo. Por ejemplo, Jesús Herrero es para mí el mejor en disparos de reflejo, Ujú. aunque técnicamente es muy poco ortodoxo, Jesús Herrero. Sí, digamos que es poco vistoso, ¿no? Pero el tío Sí, para. es Bajo muy palos es poco muy bueno, ¿eh? ortodoxo, pero hace unos paradones impresionantes. Y sin embargo, ya se vio en la época de Pato que con los pies, pues el hombre no da mucho más de lo que puede dar. Cosa que puede ser Bueno, mi caso, por ejemplo. pero aún así creció también, ¿eh? Crece, por eso te digo, yo al final de practicar los pies, pues puedo ser un portero resultón con los pies. Pero claro, ¿no? Puedo ser un portero Sí, 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 resultón. sí. Pero a mí no me puedes pedir que yo te organice todo el balance ofensivo del equipo con mis pies, porque no lo voy a hacer, porque nunca me han Ya, formado para eso. eso Entonces, es. no es unas reglas u otras por usarlas, sino el tener un objetivo para usar esas reglas, Eso tener es. unas consecuencias. Por eso yo soy un poquito talibán de esas reglas, pero por ejemplo, lo que tú dices, eso de que esperáramos los porteros dentro del área a que nos fusilaran, pues no tiene sentido ninguno. Al final, si el portero saliendo genera menos huecos, bueno, pues tendrá que ser el jugador el que inteligentemente busque los huecos en los que el portero no puede salir porque genera peligro. Ya está, ¿no? Ese tipo de cosas. Y creo que eso sí que se está perdiendo un poco, el usar la lógica, Sí. ciertamente, para ciertas También cosas. antes el jugador yo creo que era pues, más pillo, Sí, si se me permite la expresión. También sí, porque, lo que decíamos antes, jugaba en más la en la calle, calle, ahora ya, pues no. Entonces, totalmente. todo va de la mano. Sí, Es sí, así. no, no. Holístico, que decíamos antes, ¿no? Efectivamente, eso es, eso es. Gabri, yo tengo mucha curiosidad porque yo soy muy cotilla, yo soy muy cotilla. Entonces, soy muy cotilla y además soy un romántico, ¿no? Del fútbol sala. Y como sé que tú estuviste en Las Rozas Boadilla histórico, porque lo que hizo aquel club fue histórico, y en tu caso no llegasteis ahí a la meta por muy poquito, quiero que me cuentes cómo fue aquella época de los campeonatos de España en los que siempre os tocaba el coco en la final y os enfrentasteis a gente que hoy en día pues vemos todos los fines de semana en la televisión. La verdad que fue una época muy bonita y que pones en valor pasados los años. Porque cuando estás allí, como tú bien dices, pues pierdes finales de campeonatos de España, pues te duele bastante, ¿no? Pero vuelvo a lo de antes, solo gana uno. Y de tantos, tantos, tantos equipos juveniles que hay en este país, pues llegan dos a la final. Si tú eres uno de ellos, te puedes dar con un canto en los dientes y estar muy satisfecho, ¿no? Parto de la base de que la Roza Podilla es verdad que en los últimos años ha ido perdiendo equipos y actualmente solo mantiene categoría juvenil por tema de instalaciones y por tema de cosas. Con los ayuntamientos han ido perdiendo un poco, ya Mm. no fue ellos como club, sino que tienen menos ayudas que se tenían antes. Pero bueno, la categoría juvenil la siguen manteniendo y de hecho este año y el año pasado ganaron la Liga en Madrid Han después vuelto. de muchos años. Han estado ambos años en la Copa de España. Este año van a ir al Campeonato de España, que yo espero y deseo que hagan un muy buen papel, porque siempre lo he dicho, aquello es como mi casa, es un sitio donde aprendí mucho, donde crecí mucho como entrenador. Pues lo decía antes, pues con Ricardo Calatrava, con Luis Fonseca, con Eloy Marín, Elías Marín, con Mili, con Alberto García. Ahí aquello es una familia y todo el mundo que ha pasado por allí lo sabe, ¿no? Aquí en Madrid se le considera como bueno, la secta de Boadilla. Bueno, la secta de Boadilla, pero porque el sentimiento, es verdad, y cualquier jugador que haya pasado por allí lo sabe, pero el sentimiento de pertenencia es algo muy, muy bonito, ¿no? Que se tiene y que se mama en el club. Muy importante. Y, y otra de las cosas que tiene el club
mira, estos días he estado leyendo el libro este de Sergio Lozano, Ujú. el de goles y cicatrices, Cicatrices. y hay una frase que dice él, ¿no? Que es verdad que se dice mucho allí, que tú cuando vas allí dejas de jugar para empezar a competir. No solo vas a jugar, vas a competir. Y eso es extrapolable en todo en la vida. Allí, más que jugadores, que han salido muchos y muy buenos, y ahí están nombres a infinitos, creo Sí. que se forman personas y creo que es más importante, ¿no? Y ahora me hablabas de, bueno, los jugadores, pues mira, Javi Mínguez, que está en Cartagena, Raúl Jiménez, que está de estos últimos años que yo Ujú. viví, Raúl Jiménez, que está de portero en Levante, Raúl Sánchez, que está en el Betis, Chicho, Pichi, Gorroño, Boris, jugadores clásicos que han estado jugando en segunda división, que ahora por unas cosas u otras lo han dejado por sus trabajos o trabajan y siguen jugando. No sé, Pablo Ibarra, Alex Fuentes, Ibarra. Ujú. Jorge Santos, Sergio Varona, que está ahora en Ceuta, y otros muchísimos jugadores que han pasado que juegan en Segunda B, que como digo yo, si nos juntásemos todos otra vez, te digo yo que en X tiempo subíamos a Sí, Primera es División, primera, ¿sabes? ¿no? Y doy fe de ello porque además era sello de carrera en el fútbol sala. Quizá no en primera, Eso pero es, una carrera en el fútbol sala. eso es, y ya no solo esa gente, sino que yo estoy muy orgulloso de la gente con la que he podido disfrutar, de ser jugadores que ves en Primera División, pero allí lo hemos dicho siempre, ¿no? Y estás igual de orgulloso del que ya no sigue jugando, pero ahora es ingeniero y trabaja en no sé dónde. Y te dice, Totalmente. joder, pues gracias a los valores que se me inculcaron en el fútbol, ¿sabes? En el fútbol sala, de esfuerzo, de constancia, de tal, pues mira, he acabado mi carrera y trabajo y bueno, pues y la gente guarda buen recuerdo, ¿no? Y creo que aquello, independientemente, hay otra cosa muy ahora, será el Campeonato de España, no sé si será aquí en Madrid o dónde. Si es en Madrid, poder ver allí a jugadores que han Juntar a pasado por todos. el club, que vamos a verlo, nos juntamos, bajas hasta el vestuario, aunque no conozcas a los chicos que son ahora los juveniles, pero vas porque te unes en eso, ¿no? Y es Claro. muy bonito. Y de campeonatos de España, pues que citabas antes, pues bueno, pues casi tocamos pelo en dos, los que yo haya vivido, pero por desgracia no tuvimos esa suerte, sobre todo uno de ellos que jugamos en Pinsec, en Zaragoza, perdimos con Barça, no sé si fue 7-1, 8-1 la final, y nos pasaron por encima, pero porque estaba Ferran Plana, estaba Juan Emilio, estaba Raúl Gómez, estaba Esteban Cejudo, estaba luego dos jugadores que estuvieron en el Scores muchos años y luego se fueron allí, que eran Aleix Besalduch y Dani Loinaz, o sea, Marc Armengol, jugadores muy buenos y Barça por Osama aquel también, ¿no? Me entonces. has hablado de él. Usama Chefro, sí, eso es, que ahora está creo en Ibiza, lo han llevado para allá ahora unos Ujú. meses. Y al año siguiente volvimos a jugar contra ellos, eso fue en Motril creo que fue. Y, y lo típico, dices, Buah, este año sí, Juan Emilio viene lesionado, le ganamos seguro, que no sé qué, no sé cuánto. Pues Juan Emilio cojo y nos metió dos goles. Y dices, pues ni cojo, le ganamos, ¿sabes? Pero Sí. bueno, la verdad que se guardan muy buenos recuerdos de aquella época y de todos los jugadores que te he dicho antes. Hay otros muchos más, ¿vale? Que han y siguen jugando, pero sobre todo me quedo con haber podido vivir eso y tener esa experiencia, que es algo muy bonito y que con los años creo que se valora mucho más. Sí, sin duda. Ese tipo de logros se valora mucho más cuando pasan los años, ¿no? Que ves ahora que está tan de moda, ¿no? Lo de recuerdos del Instagram o recuerdos del Facebook, ¿no? Y hace 10 años estaba, cuño, me cago en 10, tal día como hoy, estaba levantando la copa de subcampeón de España, ¿no? Que es algo que es lo que hablamos, que no es tan Sí, normal en la vida. luego aparte, creo que aparte de lo bueno que ha tenido la Roza, siempre creo que independientemente de los jugadores, que evidentemente pues, han sido muy buenos y se ha trabajado mucho con ellos, creo que lo bueno ha sido la gente que ha trabajado con ellos. ¿Vale? Yo allí reconozco que crecí mucho a muchos niveles como entrenador, pues trabajando con Luis Fonseca, con Ricardo Calatrava, con Alberto García, con la gente que te he dicho, creo que son entrenadores para la base en la formación muy buenos y que se dejan Total. la vida por ello. Y al final eso también, escuches al jugador que sea, te van a hablar bien de esos técnicos, porque al final, pues oye, ya no solo es fútbol sala, sino es la vida. Pues esa camaradería y ese compadreo que hay con los chicos y que te ves, como digo yo, 10 años después y te puedes dar un abrazo, irte a Ujú. tomar una cerveza y eso es lo más bonito que te queda, ¿no? Sí. Entonces, Y bueno, pues eso creo que en la unión siempre se ha tenido y como te decía antes, dos frases claves son aquí el grupo lo importante y no eres tú como individuo, somos todos juntos y aquí no vienes a jugar, vienes a competir y eso Totalmente. extrapolalo a la vida, es así. Totalmente. No, y lo que hablábamos al final.
ha sido sello de que quizá no llegas al top del fútbol sala, pero sí que estar en la Rozas Boadilla casi te aseguraba una carrera en el fútbol sala con unos ciertos fundamentos. Porque sí que, vamos, yo muchos de los jugadores que has nombrado, de tu generación que tú entrenaste, han sido rivales míos después en Segunda B. Boris, sin ir más lejos, que era con el que más Sí, solía sí, sí. enfrentarme, que estuvo luego en Alcorcón, estuvo en varios equipos Sí, así de... es. o Bueno, sea a ver, que... aquí, por ejemplo, de esos años, pues Álvaro Cuadrado y Galende, que también estaban ahí con nosotros esos años. Javi Díez, que ahora está, por ejemplo, en Sala 5 Martorell. Bueno, que ahí Jorge Lázaro, que estuvo jugando en Manzanares, que de hecho tiene un ascenso a segunda división y ahora está jugando en segunda B al lado de su casa. Y bueno, pues las circunstancias cambian, pero sí que esa etiqueta de Boadilla, como se suele decir, ¿no? Pues abre muchas puertas, sobre todo porque saben que te vas a poder adaptar a cualquier contexto como jugador. Totalmente. Eran Que creo que jugadores es lo que ahí hipercompetitivos. se buscaba, no es solo jugar como este equipo, como este club, como modelo de juego que tienes, sino que el jugador que sabes que sale de allí tiene una maleta y una mochila de recursos que te puedes Totalmente. adaptar a cualquier cosa. Y Jugadores creo que eso es lo que se ha hipercompetitivos. buscado siempre, Sí, independientemente de que luego ganásemos, perdiésemos o empatásemos. Sabías sí. que ganarnos iba a ser muy difícil, luego nos podía ganar, evidentemente, es deporte, lo hemos hablado durante todo este rato, pero sabías que el jugador se iba con una formación. Y no nos olvidemos que aunque sean juveniles, es la última etapa de la formación. Totalmente. Y eso muchas veces se pierde también, ¿eh? Y allí estaba es tajante aquello, ¿eh? Al final al jugador lo formas para ello. Para No, ese presalto a la élite es lo que te ayuda en muchos casos. Y ha habido casos luego de jugadores, pues oye, que han salido de allí y agradecen, ¿no? Oye, pues me metisteis tanta caña que llega a un equipo profesional y aunque ahora soy el 12 y soy la última mierda, pero ahí con estoy. perdón de la expresión, pero me ayudasteis a entender esto. Y que si Ujú. quiero llegar tengo que currar mucho más de lo que hacía y con vosotros curraba mucho. Bueno, Sí. pues esa es la idiosincrasia y la cultura de club que había Sí, y que recuerdo sigue un... habiendo. yo he jugado muchos campeonatos, sobre todo universitarios, y recuerdo un campeonato universitario en Antequera, que Pablo Ibarra era medio equipo de la, si no me Ah, equivoco, bueno, la rey Juan Carlos de sería, la Rey ¿no? Juan Carlos, efectivamente, que estaba Boris Así también. es. Sí, sí, sí. Medio equipo, o sea, tenía aterrorizado a todo A el medio mundo allí. campeonato, ¿no? A medio campeonato, además. Recuerdo que quedamos, los dos equipos, creo que quedamos medalla de bronce. Correcto, medalla de Ujú. bronce. Eh, y era, bueno, lo veía hipercompetitivo, ¿no? Se veía que a lo mejor la Rey Juan Carlos era inferior a, no sé, te digo, Málaga, UCAM. Nosotros, por ejemplo, Sí, perdimos contra Málaga. Y ya te digo, quedamos bronce. Pero se veía que eran inferiores y el tío, dame el balón que yo me la juego, ¿no? Esos son jugadores que hoy en día es lo que se habla en muchos foros. No salen tan a menudo, ¿no? así es. Y El tener la luego, responsabilidad. hablando de la competitividad, hay otra cosa que creo que es fundamental en cualquier sitio, ¿no? Pero que allí se hace mucho hincapié, que el competir entre nosotros nos hace mejores a todos, ¿no? Porque si yo compito contigo, tú te vas a tener que forzar y vas a dar Totalmente. mucha mejor versión tuya. Y como tú vas a subir el nivel, el de allí y yo vamos a tener que subir el nivel. Te estoy hablando de durante la semana de entrenamientos. Claro, cuando Sí, vamos sí, a claro. competir, aquello es que te lo pasas bien. Como entrenador Sí, disfrutas, sí, dices, claro. mira, yo no sé si nos ganarán estos tíos, pero van a sufrir y van a sudar tinta, ¿no? Y eso Claro. también creo que es una identidad. Como club, es una identidad. Extrapolable también, ya no solo aquí en Madrid a Boadilla, yo eso lo veo muchas veces en Móstoles, ¿eh? Que Ujú. es un club ahora que está creciendo mucho, que tuvieron aquel palo de PSG, que aquello se cayó por todos los lados y empezaron en preferente, aquí en regional madrileña. Yo espero y deseo, me gustaría que suban a segunda Sí. división, porque tengo muchos amigos y aparte porque me llevo muy bien con la gente allí, ¿no? Y han Pero hecho una temporada perfecta, y han hecho prácticamente. un Bueno, temporadón, ¿no? Pero igual, pues ves un club que tiene una identidad propia, que los equipos juegan a una cosa, los jugadores son muy competitivos y bueno, y se mama también. Hay esa identidad y ese sentimiento de pertenencia también, que es muy importante, ¿no? Y creo que aquí en Madrid esos dos clubes lo tienen por encima del resto y no creo que sea casualidad que casi siempre estén peleando las ligas los dos sean clubes los en mismos. juvenil división de honor, ¿sabes? Totalmente. Es que yo creo que en Madrid realmente se había. Bueno, no creo que se hubiera perdido, pero sí que había salido un poquito del mapa esa plaza fuerte del fútbol sala. Madrid realmente en el fútbol sala ha sido dominador. Yo desde mi infancia ya recuerdo a Madrid ganando todos los campeonatos que en aquel entonces eran sub-21, si no me equivoco.
Sí, en su Jesús día Herrero había ganó sub-21. Jesús Herrero ganó campeonato sub-21 desde que tenía 16 años. Lozano ganó otros 3 o 4. O sea, era una. Y de repente, ¡fuf! Como que se fumó. Fue quizá más Cataluña la que cogió. Es verdad que también a lo mejor aprovechando la ola Barcelona, ¿no? No, y Cogió aparte ese. que hay que reconocer una cosa, a nivel metodológico y a nivel apuesta de federación, la Federación Catalana en los últimos años ha crecido mucho, ¿eh? Ujú. Y hay una apuesta muy firme por el fútbol sala, con gente profesional trabajando dentro de la federación y lo ves en los campeonatos. Yo voy a un campeonato de España y veo ya no solo los cuerpos técnicos, que están muy formados y los jugadores son muy buenos, pero igual llevan a dos analistas y hay uno que está viendo un Galicia-Extremadura porque igual es su cruce y está grabando el partido. Sí, no dejan Y nada a la luego improvisación, hay, ¿no? claro, y la propia federación comparte la metodología que tiene la federación y las selecciones con los clubes, que lo piden y lo demandan y ayudan. Y bueno, pues creo que hay ciertas territoriales que hacen una apuesta mayor y eso al final pues Totalmente. repercute en títulos y en campeonatos de España. Y es así, es la realidad. Totalmente. Sí, Ojalá todas fuesen como ellos, ¿eh? Es así, ojalá. dedos cruzados, que nos pongamos Efectivamente. todas las pilas. Gabri, para ir finalizando, yo siempre hago esta pregunta en todos los capítulos. Quiero que me cuentes cuál es la cosa más curiosa, más graciosa, la anécdota que más, con más cariño recuerdes que te ha sucedido durante todos estos años en el fútbol sala. Pues antes te lo decía, es complicado pensar en una, pero mira, antes pensando, cuando estábamos hablando de lo de la Liga Nacional de Fútbol Sala y todo eso, me acuerdo de una que no fue muy graciosa para mí, porque lo pasé bastante mal, pero fue después de una semifinal y fue en la Copa de Madrid, en la del Wizzing. Yo cuando acababan los partidos tenía que ir a por el entrenador de turno para dirigir luego la rueda de prensa y bueno, pues esa Copa Palma ganó a Pozo en cuartos de final y Duda tenía un cabreo que te cagas, ¿vale? O sea, entonces, bueno, en esa copa teníamos que llevarlos por como un tunelcito para por abajo, pero se tardaba muchísimo, íbamos muy mal de tiempo. Entonces, ¿qué hice? Con el calentamiento del siguiente partido, metí a Duda casi por en medio de la pista y nos le calzaron dos pelotazos de milagro, ¿sabes? Íbamos Carmen Riansares, Duda y yo. Duda con un cabreo como una mona, enfadado como tal, porfiando allí, es que esto es una mierda, es que no sé qué, no sé cuánto, y Carmen diciéndole, Duda, por favor, tranquilo, no, no sé qué. Luego, Tranquilízate que verdad no que la vas a Carmen, liar. claro, que al final, oye, que con el tiempo después, claro, me dijo, oye, que estaba enfadado, que había perdido, encima es un tío hiper competitivo, aparte de Sí, un entrenador top, pero hiper competitivo. Pero claro, yo lo pasé mal y luego en la rueda de prensa, cada vez que le preguntaban o tal, me miraba con unas caras como diciendo, tú sabes que yo no quiero estar aquí, claro. ¿Me has traído me has aquí? traído por un sitio donde no y encima estoy con un cabreo que te cagas. Pero bueno, esa quizás sea una de las que peor yo lo pasé en una copa, decir, joder, menudo trago. Pero también entiendo, ¿no? Porque es duro. Me acuerdo otra con Imanol Arregui que habían perdido hace nada, acababan de perder, pues creo que fue en Ciudad Real, con un gol al final, que habían hecho un partidazo. Y claro, tener tú que ir ahí, oye Manuel, venga, que nos vamos a la rueda de prensa. Hostia, tiene al vestuario hundido llorando, el tío dando abrazos allí, tú le tienes que sacar del vestuario. Pues entiendo que a veces, claro, pues entiendo que a veces, a ver, es tu trabajo y él te decía, yo entiendo que es tu trabajo, pero entiende que mis chavales están hechos polvo Claro. y tengo que estar con ellos y bueno, pues hay cosas que tampoco son tan agradables, ¿no? Muchas veces. Pero sí, me quedaría quizá con esas cosillas. Sí, el protocolo muchas veces no llega en el momento más apropiado. Efectivamente, eso es, eso es. Pero Somos bueno, muchas ellos, veces. ellos saben que forma parte del trabajo y del juego y de cómo va esto. Es así. Sí, es la imagen del deporte, es la imagen profesional que se tiene que dar. Muchas veces es complicado para los jugadores, que estamos súper calientes. Eso es. Pues eso, no decirle algo al árbitro o al rival o lo que sea. Imagínate un entrenador que encima tiene que salir ahí, ¿no? Y hacer como si no hubiera pasado nada, ¿no? Y No, encima, y ya no, como que no hubiese pasado nada, sino, joder, que tú te sientes en la responsabilidad. Yo lo veo como entrenador. Hostia, que cuando pierdes y son claro, partidos importantes o cosas así, y tienes a tu gente jodida, tú tienes que estar ahí, ¿no? Y lo que claro. menos ganas te apetece es de tener que ir a dar una rueda de prensa, poner buena cara y bueno, pero bueno, pese a estas cosas que son minucias, por así decirlo, yo reconozco que nunca he tenido ningún problema con nadie y que todo el mundo, oye, pues a mí me ha tratado genial, me ha respetado mi trabajo
hasta en situaciones tensas como pueda ser una cosa así, ¿no? Pero nunca he tenido ningún problema. Quizá también, pues, por tu forma de ser y por cómo tratas con la gente y, bueno, pues eso también hace mucho, ¿no? Cuando te dedicas a la comunicación y a los medios y a ese tipo de cosas, también tú tienes que intentar empatizar y a mí se me suma, yo creo también, pues oye, que también te ves o te has visto reflejado en, no a Claro, ese nivel, pero como entrenador en pero momentos tienes tu rol. jodidos de, bueno, pues hay que entenderlo y también pues ayuda, ¿no? El haber pasado por algo parecido, aunque haya sido perder una liga cadete, pero estar jodido porque y sabes que tu gente está fastidiada, ¿no? Entonces, bueno, Sí, sí. Bueno, es así. es así, pero bueno, es lo que hablamos. Es un mundillo también, es un mundillo muy honesto en cierta manera, ¿no? Como somos, al final somos un pequeño mundillo y nos conocemos todos, hay muchas situaciones en las que impera también la empatía, ¿no? Desde el punto de vista de un lado hacia el otro. Creo que sí, creo que eso impera y es bueno, ¿eh? Porque en otros deportes no lo ves. Y No, lo no que lo es. decíamos antes, esa cercanía que tiene este deporte quizá no la tienen otros. Y eso es bueno y beneficioso si se sabe llevar, Sí, se evidentemente. sabe. Efectivamente. Yo creo que, bueno, al menos desde este podcast Sí, trabajamos en, no, trabajamos en pos de eso, de que sea un fútbol sala unido, de que sea un fútbol sala de disfrute para todos, porque al final es lo que hablamos, es que si pierdes más que ganas, ya que tienes un camino, por lo menos disfrútalo con la gente que quiere disfrutarlo como tú, ¿no? O sea que en ese sentido. Yo estoy contento, la verdad, con la gente que hay en el fútbol sala, como en todos los lados. Hay siempre gente que no aporta mucho, pero en general sí que es verdad. Y con el podcast yo lo estoy viviendo que, joder, no vas a tener 100.000 visualizaciones, ni oyentes, ni nada, pero la gente te escribe, ¿sabes? Pierde un minutito de su tiempo del día que podía estar haciendo cualquier otra cosa en decirte, oye, Ignacio, mm, me gusta el programa o enhorabuena o joder, qué bien tener algo así, ¿no? Y eso pues al final a nosotros, porque supongo que a ti, Gabri, te pasará en Twitter cuando compartes cosas y demás, ¿no? En tus redes sociales, pues nos llena también de alegría y de motivación para hacer este tipo de cosas. sí, sobre todo que el tiempo que dedicas, pues oye, tiene, yo no, no llamarlo recompensa, pero que por lo menos la gente valora lo que haces, Claro, ¿no? claro. El acercar otra perspectiva de las cosas y creo que es algo importante. Sobre todo, a todos nos gusta el que diga que no, pero a todos nos gusta tener ese pequeño reconocimiento, Sí, ¿no? Esa hombre, palmadita en la nos espalda y gusta creo gustar. que, Sí, sí, nos gusta efectivamente, gustar, yo creo que eso, y totalmente. el que diga que no miente, ¿no? Es así. Sí, sí, totalmente. Bueno, Gabri, pues hasta aquí hemos llegado. Tendremos que, yo qué sé, irnos a comer unos garbanzos, un cocido madrileño, algo de esto, ¿no? Porque. Y no hemos Cuando bebido tú ni un vasito de quieras, agua, ¿eh? En todo el rato. cuando tú quieras, sabes que tu casa la tienes en Madrid y estaría bien, ¿no? Ponernos al día en persona. Por supuesto que Será sí. buena señal si lo conseguimos, pero que la gente que, bueno, era importante que ese día cerremos agenda porque en vez de hora y media estaremos hablando 6 o 7 horas, porque ya nos Totalmente, conocemos y es así. Pero bueno, ha sido un totalmente. placer estar aquí y gracias por invitarme y cuando demandes ya sabes que mi teléfono está abierto y Tengo las aquí ganas de el, hablar de fútbol sala son siempre grandes. tengo aquí el bolígrafo y el cuaderno y te acabo de tomar nota, así es que no te pongas muy incómodo, que volveremos. No, el placer de verdad, Gabri, es mío porque, bueno, ha sido una charla tan amena que ni me he dado cuenta de que nos han pasado. La gente no lo va a saber, pero llevamos casi 4 horas hablando tú y yo. O sea que. Efectivamente. Sí, sí, O no, sea no, que. sí, sí, hemos quedado a una hora O sea que. y si seguimos así, vamos con la tarde ya. O sea, es así. Tendremos la parte 2 seguro. De eso estoy Esperemos que seguro. sí. Será buena señal. Muchísimas gracias, Gabri, por este ratito tan agradable. Muchas gracias a ti. Y bueno, nuestros oyentes de Venda y Reflex, muchísimas gracias por estar ahí, como siempre, y nos vemos en el próximo capítulo con más cositas, con más salseo. Un saludo para todos.